Bien, bienvenidos chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar nuestras clases normales del curso. Tuve un pequeño problema en la conexión, me estuve demorando por eso unos minutos. Entonces, vamos a iniciar ahorita. Estoy en mi celular, pero creo que ya se retomó mi conexión por la laptop. Y creo que en la laptop es más cómodo, así es que me permiten, denme un minuto para entrar mejor por la computadora para poder hacer mejor la clase, ¿sí? Denme Ya, por pues. favor un segundito. Ya, listo. Bien, chicos, esperamos un minuto nada más que el profesor se conecte para seguir con la clase. Ups, perdón, me había silenciado sin darme cuenta. Están ahí, ¿cierto? Vamos a iniciar entonces nuestra clase. Eh, Bien, chicos, somos bastante, somos algo de 30. Bien, entonces el día de hoy vamos a iniciar con el tema de normalmente historia del Perú y luego vamos con historia universal. Hoy día más o menos la agenda es la siguiente. Vamos a terminar las culturas pre-incas y también vamos a estudiar de una vez a los incas. Acuérdense que nos hemos quedado en los mochica, me parece, ¿no? Me parece que sí, de verdad. ¿Se acuerdan un poco? Ayúdenme. ¿En qué cultura me quedé la semana pasada en el Perú? Moche, Nazca, por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí. Ya, entonces yo voy a hacer ahora Tiahuanaco, Huari y Chimú, y luego los incas. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla. Voy a buscar las PPT. A ver, aquí está una. Voy a abrir la otra. Lo que pasa es que como antes tuve que cerrar todas las PPT, ya las tenía abiertas, porque se había ido la señal del internet y tenía que pasar los archivos al celular y hasta que volvió la señal. Ya, entonces ahora los estoy terminando de abrir de una vez, los de historia universal también. ¿Dónde está? Ah, ya, acá está, Grecia. Y esperemos que tengamos tiempo el día de hoy para hacer Roma también, esa es la idea. Ya está, ya están abiertos los archivos. Muy bien, chicos, vamos a iniciar entonces. A continuación compartiré mi pantalla. Compartiré mi pantalla. Historia del Perú. Muy bien, ahora sí, muchachos. Excelente. Vamos a iniciar el tema de las culturas pre-incas, segunda parte. Bueno, recuerden ustedes algo sumamente importante que no se pueden olvidar si vas a ser un futuro postulante de la universidad, que las culturas peruanas se clasifican de acuerdo a su enorme expansión y también de acuerdo a, bueno, en realidad a si tuvieron una gran expansión o si tuvieron poca expansión. La semana pasada ya les había enseñado esos términos. Yo sé que casi todos lo saben de memoria. Si les digo horizonte medio, me voy a referir a culturas de gran o de poca expansión.
serán de gran expansión. Horizonte, culturas que tuvieron gran expansión, según la periodificación de John Rowe, el arqueólogo norteamericano famosísimo que hizo su cuadro de horizontes e intermedios. En el llamado Horizonte Medio tenemos a dos culturas importantes, Tiahuanaco y Huari. Estas culturas se van a caracterizar no solamente porque tuvieron gran expansión, lo cual sería lo más fácil que estudiar. Lo que se va a caracterizar principalmente en este periodo es que nadie puede dudar, chicos, de que ya existe un Estado en el Perú. ¿Desde cuándo nace el Estado en el Perú? Profesor, pero Estado creo que desde Chavín, ¿no? Sí, pero recuerda que Chavín no tenía ejército. En todo caso, de Estado en pañales, llámale a Chavín, Estado prístino, llámale a Chavín. Pero ¿desde cuándo ya podemos decir contundentemente, aquí hay un Estado en el horizonte medio? Se consolida el Estado y también las ciudades. La construcción de ciudades políticas serán sumamente importantes, sobre todo en Huari. ¿No? Tiahuanaco también, pero sobre todo en Huari. Entonces, repito, y no te vayas a olvidar, lo más importante de este periodo llamado Horizonte Medio es que se consolida el Estado y la construcción de las grandes ciudades. Algo que antes, ni en Moche, ni en Nazca, ni menos en Chavín, re menos en Caral, existía. A partir de ese periodo ya tenemos esas dos importantes características. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a continuación a hablar de Tiahuanaco. No deberíamos enseñar esta clase porque Tiahuanaco no es de Perú, es de Bolivia. Es una cultura más boliviana que peruana. Si la voy a enseñar es porque abarcó un pedazo de Perú. Entonces, por eso es que... Pero esta cultura es más querida y más profundizada en Bolivia. Abarcó un pedazo de Puno, es cierto, pero sobre todo abarcó Bolivia. Todas las maravillas las encuentras allá. También un pedazo del actual Chile y un pedazo de Argentina. Rodeando el lago Titicaca está la llamada meseta del Collao, a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Una cultura que fue descubierta por el cronista Pedro Cieza de León, un cronista famoso, conocido como el príncipe de los cronistas, y su nombre original era Taipicala. Profesor, entonces, ¿de dónde salió lo de Tiahuanaco? Tiahuanaco tiene un significado que quiere decir siéntate guanaco. Lo que pasa es que cuando Pedro Cieza de León llegó a las ruinas de Tiahuanaco, no encontró población, pero para su buena suerte encontró a un indígena que venía montando su llamita y él dijo, pues Eureka, le voy a preguntar a ese indio cómo se llamó esta cultura, él seguramente me tendrá información. Indio, ¿cómo te llamáis? Y como el indígena no entendía nada del castellano, lo único que le dijo fue Tihuanaco. Cuando Pedro Cieza de León le estaba preguntando, contadme, ¿cómo se llamó esta cultura? El indígena le respondía cada rato Tihuanaco. Lo que realmente le estaba diciendo era, Tic, siéntate, guanaco llama. Siéntate llama para poder bajar y hablar con este extranjero que no sé qué cosa es lo que quiere. Entonces, por esa confusión es que se le puso cultura tiahuanaco, que significa siéntate, guanaco. Su nombre original era Taipical. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese sería un poco los estudios, ¿no? Luego ya vinieron otros estudiosos como Maxule, también estudió Maxule la cultura de Tiahuanaco, y bueno, los arqueólogos actuales también, que son muchísimos, ¿no? Muy bien. Por otro lado, quiero que conozcamos un poco sobre lo más importante de esta cultura. Siempre cada cultura tiene algo sumamente importante que hay que priorizar. Más que te venga en el examen de admisión quién descubrió Tiahuanaco y cuál era su significado y cuál era su verdadero nombre, quieres que prioricemos lo que más puede venir, prioricemos la economía. Si los Tiahuanaco tenían mucho frío, entonces, ¿cómo hicieron para que sus plantas crezcan? Tuvieron que hacer algunas estrategias, algunas técnicas agrícolas. Acuérdate que la economía está muy ligada a la política. Es decir, si acá te habla de que su política fue un Estado colonizador, estúdiate el significado de esta palabra, colonizador, porque esto lo vamos a ligar fuertemente a la economía. ¿Cómo así, profe? Veamos cómo. Si hay mucho frío, los Tiahuanaco tuvieron que hacer estrategias agrícolas para poder vencer las heladas. Una de ellas fueron los llamados camellones que ves ahí. ¿Cómo funciona esto? En el día, cuando el sol sale, entibian, porque a pesar que hace frío en Puno, sí sale calorcito en el día. En la noche ya empieza lo horrible del frío. Entonces, durante el día, el sol y sus rayos entibian el agua que estás viendo aquí. Y en la noche, cuando venga la helada, el agua que aún permanece tibia de todo el día que le cayó, abriga las plantas. A eso se le llama un microclima. Parece la jiba del camello, ¿verdad? La jiba del camello. Por eso el nombre camellones, llamados originalmente guaruguaros. Guaru o camellones. ¿Para qué sirvieron estas técnicas? Para que las plantas no mueran de frío, ¿ya? Tuvieron como actividades la ganadería
y la agricultura. Principalmente la ganadería era una prioridad, ¿no? Porque como las plantas mueren por las heladas, la ganadería en cambio sí podía soportar por la cantidad de lana que tiene la alpaca, etcétera. ¿Ok? Muy bien. No, los huachaques son de la costa. No es que tanto lo confundían, sino que se confunde un poco en el sentido de que a veces no sabemos diferenciar las técnicas de la costa y las técnicas de los Andes. En la costa, los chimú hacían los huachaques, que eran las llamadas chacras hundidas. Estos son los camellones o guaruguarus. También no puedo dejar de mencionar los andenes. Imaginemos un cerro con escaleras. Alguna vez han visto en Machu Picchu, en el Cusco, terrazas verdes, ¿no? Que están ahí cubiertas de cantidad de vegetación. ¿Con qué objetivo hicieron los llamados andenes? Los llamados andenes lo hicieron para que nunca se deje de sembrar. Vamos a poner un ejemplo. Si tú cosechas tu tierra una vez, dos veces, tres cosechas, cuatro cosechas al año, pobrecita la tierra se cansa. Tú le pones una nueva siembra y la tierra no te va a producir. Necesita descanso. Entonces hay momentos en que la tierra necesita un ciclo de descanso. Mientras la tierra está de vacaciones, ¿dónde vamos a sembrar? Entonces ahí es donde subían a los cerros porque no podían dejar de trabajar. A eso se refieren los andenes. ¿Con qué objetivos hicieron? La clave sería para expandir la frontera agrícola, es decir, para nunca dejar de sembrar y siempre tener algún lugar donde poder cultivar. En todo caso, los cerros, pero no importa, ¿no? Ese. Ahora, lo que más suele venir en un examen de admisión sobre la economía de Tiahuanaco es lo que hace un momento en el chat me comentaron, el control vertical de pisos ecológicos, y es justamente lo que viene acá. Si hacemos, o sea, este es un Perú cortado de una forma que nunca hemos visto, ¿no? La costa, la sierra, la cordillera, luego la selva. Los Tiahuanaco estarían en la parte de la puna, ¿no? En uno de los pisos más altos. Ahora, si el lago Titicaca está, mira dónde lo están ubicando el lago Titicaca, ¿no? Por acá, los Tiahuanaco hubiesen vivido más o menos. Esta sería la meseta del Collao, más o menos a esta altura estuvieron ubicados. Ahora, si aquí tú cultivas una planta, te juro que se muere de frío. ¿Cuál era la solución? Ir a lugares donde no hace tanto frío. Y esos lugares pueden ser cerca a la costa, ¿no? Para ponerte un ejemplo mucho más sencillo, cerca a Chosica, o a la zona de Yunga, o al piso Quechua, que no está tan alto, ¿no? Entonces, ellos asaltan esos terrenos, botan a patadas a los que viven ahí, les roban sus tierras y ahí siembran. Y ahí crecen los cultivos que por el frío en la altura no va a crecer. ¿Te das cuenta cómo ellos están sembrando en diversos pisos altitudinales? A eso justamente se le llamó el control vertical de los pisos ecológicos, ¿de acuerdo? Ahora, tengan en cuenta que cada espacio donde se cultiva, también se le conoce como colonias agrícolas. ¿No ves que están colonizando esos territorios? Por eso es que te dije hace un rato cómo era el estado de Tiahuanaco. Era un estado más colonizador que conquistador. Profe, disculpe, ¿me puede nuevamente aclarar la diferencia entre un estado colonizador y un estado conquistador? Claro, un estado conquistador lo que hace es llegar al lugar, le roba las tierras a las personas, los asesina o los ofrece en sacrificio, les arranca el corazón, les bebe, ¿no? Vasos con sangre al estilo mochica. Los Tiahuanaco nunca hicieron eso. Esos serían conquistadores o invasores o terroristas, lo que tú quieras. Pero lo que hacían era colonizar. ¿Pero por qué la palabra colonizar? Porque lo que hacían los Tiahuanaco era, sí, entraban con su ejército, pero antes de entrar a matar, los amenazaban. Y por el simple miedo, los pueblos lugareños huían. Ahora, si habían pueblos valientes que no querían huir y querían enfrentarse a los tiahuanacos muy inteligentes hacían alianzas y negociaciones políticas. ¿Cuál era la negociación política más común que se podía hacer para evitar las matanzas entre Tiahuanaco con los pueblos que quieren someter o colonizar? Simplemente les dicen, a ver, nosotros somos los Tiahuanaco, escucha pueblo, me gusta tu tierra porque acá no hace frío, acá vamos a sembrar lo que arriba no podemos sembrar, así es que te pido por favor que te retires porque vamos a ocupar, vamos a colonizar tus territorios. Si el pueblo respondiera, y si no queremos irnos, ¿qué nos va a pasar? Ya, entonces, pues vamos a atacar con nuestro ejército. A ver, ataquen, pues, a ver si van a poder. No somos mancos, por si acaso. Los Tiahuanaco, antes de entrar en guerra, prefieren hacer todo tipo de negociaciones políticas. Lo más importante es llegar a un trato. El jefe Tiahuanaco normalmente le hace un regalo al jefe del pueblo que le quieren quitar sus tierras. ¿Qué regalo? Bueno, los estudios antropológicos también lo confirman. ¿Cuál es el mejor regalo que un hombre le puede hacer a otro hombre? ¿Cuál creen? El mejor regalo que un hombre le puede hacer a otro hombre
es una mujer. Entonces, lo que normalmente se hacía era que el jefe tiahuanaco le regalaba a su propia esposa al jefe que iba a ser colonizado, a cambio de que él también le comparta a su esposa o su hija al jefe tiahuanaco. Eso hasta en los incas incluso. Entonces, de esa manera, esos intercambios de mujeres evitaban las venganzas o las guerras. Entonces, son estados colonizadores más que conquistadores. Eso es muy importante porque si suele venir preguntas sobre el objetivo del control vertical de pisos ecológicos, ya sabes qué responder. ¿Para qué lo hicieron? Para lograr obtener cultivos en zonas bajas que en las zonas altas de Tiahuanaco por el frío no podían crecer. Muy bien, de aquí vienen muchas preguntas, pero ¿qué más hay que conocer de Tiahuanaco? Bueno, acá está otra imagen de los Waru Waru, ya te expliqué. Hablemos un poco de su arquitectura. Su arquitectura era de piedra. Acá ellos se parecían mucho a Chavín. A Chavín. Ah, claro, profe, Chavín también fue bueno trabajando la piedra. Así es. Destacaron los templos como Calasasaya, Acapana. Calasasaya tiene algo curioso. El día que tengas la oportunidad de visitar Calasasaya en Bolivia, yo quisiera que por favor te ubiques donde estoy aquí marcando con mi plumoncito. Esta es la puerta principal. Ahora vas a tener una escalera aquí adelante, baja, por favor, continúa avanzando con confianza hasta que te caigas, ¿ya? Te vas a caer a un abismo. Este abismo es una plaza hundida que se le conoce como el templete. Si ustedes ven esta plaza hundida que tiene forma rectangular, ¿qué cosa está clavada en las paredes? Profe, esos son cabezas clavas. Efectivamente, te das cuenta, ese es uno de los tantos ejemplos de Tiahuanaco con Chavín, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué me dice Wilmer? Vi que pusieron que para expandirse usaron el control vertical y pensaba que eran los andenes. Sí, suele pasar que uno se confunde control vertical con andenes. Sí, el andén es un cerro. El control vertical es la forma como colonizan diferentes pisos en todo el Perú. Los pisos altitudinales que en tu curso de geografía tú lo conoces, ¿no? Javier Pulgar Vidal nos habló de los 8 pisos altitudinales. Así es. No confundir andenes con control de pisos ecológicos, por favor. Bien, entonces tenemos acá la Sasaya, estos cabezas clavas, que donde es una plaza hundida llamada el Templete. Recuerda que en Chavín también habían plazas hundidas, circulares, cuadrangulares. Es algo bastante curioso que haya mucho parecido entre Chavín y Tiahuanaco. En un momento te voy a contar por qué hay tanto parecido. Tenemos esculturas como los monolitos, que tienen forma humana, en realidad representan sacerdotes. Uno de ellos está agarrando un vaso, otros están agarrando una caja, dicen de alucinógenos, otros dicen que más bien parece un cuchillo. Bueno, ¿qué cosa puede ser? Son simplemente monolitos. El monolito Benet es el más grande, el monolito Ponce y el fraile es el que están viendo ahí. Ahí está otra imagen del otro templo, Acapana, pero el más importante, ya te dije, ¿cómo se llamaba? Calasasaya. Profe, me van a preguntar los nombres. Si vas a San Marcos, no necesariamente. Tal vez en otras universidades sí. La capital, por ejemplo, dicen que fue Calasasaya. Pero sí hay que tener presente que la puerta principal de Calasasaya, lo digo así para que no te olvides, es la famosa Puerta del Sol. En esa conocida Puerta del Sol, que tú tienes que haberla visto en algunas láminas que pegabas en tu cuaderno del colegio, en esta Puerta del Sol hay un personaje que es el dios más importante de Tiahuanaco. ¿Quién es ese personaje? Acá hay otros monumentos. Voy a presentar el dios. Ahí está Putuni también. Cuando visiten Bolivia, pregunten dónde está Putuni. Ahí te van a mandar al lugar. El dios que está en la portada del sol es el famoso Huiracocha. Huiracocha es un dios que tú lo has visto, chicos, cultura chavín. ¿En qué famosa estela habíamos visto este dios conocido como dios de las varas o Huiracocha? Ya sabes, si te dije estela, ya sabes a qué estela me estoy refiriendo. La estela de Raimondi, ¿correcto? Quiero encontrar el dios, ¿dónde está el dios? Ya está, este es el dios. ¿Verdad, profe? Tiene sus bastones, igual que el de Chavín. Pero hay algo muy interesante en el del Tiahuanaco que no lo tiene el de Chavín. Tiahuanaco está llorando. Repito, el dios Huiracocha, el dios de los Tiahuanaco, llora. No le ve sus lágrimas que salen debajo de sus ojos. El dios llorón también le dicen. Dios Huiracocha, dios de los báculos, dios llorón. ¿Por qué llora? Sí, eso sí nadie lo sabe. ¿Por qué llora? Ese es el misterio. ¿Por qué un dios llora? El dios no debería de llorar, no sería un dios, sería un simple ser humano miedoso, cobarde.
Otros dicen que en realidad no son lágrimas, sino son representación de las fases de la luna, lo cual podría ser interesante porque justamente son 4, el ojo más 3 lágrimas representan 4 círculos que representan las 4 fases de la luna. Entonces, si regresamos a la puerta del sol, esto también podría representar un calendario astronómico y el huiracocha que está aquí en el medio acá no se nota, pero ya te lo enseñé, acá está llorando también. Y acá hay unas avecitas que parecen unos angelitos que lo están mirando. Aquí hay unos huecos que servían para dejar las ofrendas, ¿sí? Entonces, esta sería la puerta del templo de Kalasasaya. Ah, mira, acá está el otro monolito, el más importante que te dije. Este mide 7 metros de alto y pesa 14 toneladas. Más o menos cuando tú lo visites, si tú fueras de 2 metros, tipo profesor Girafales, el monolito viene de igualito. Está muy grande. O sea, tú vas a quedarte impresionado cuando lo veas de esa manera. Esto está en Bolivia, por si acaso, ¿no? En Bolivia. Hay alguna réplica en Perú, pero no te voy a decir dónde porque no sé si tendrás tiempo de ir. Pero si alguna vez llegas aquí en Lima, a la avenida Alfonso Ugarte, pregunta por la Plaza 2 de Mayo, a media cuadra antes hay un museo de piedra y en la puerta de entrada están réplicas de estos monolitos. Son réplicas nada más. En la vuelta del museo hay réplicas del otro monolito, el monolito Ponce y el Fraile. Si en la parte de los pies les ves bastante blanco, no te asustes. Son los limeños que se orinan en la noche en esa parte porque no hay seguridad ni hay serenazgo y la verdad es que da bastante pena ver cómo los meones de Lima no les interesa cuidar reliquias arqueológicas a pesar de que sean simples réplicas, ¿no? Pero bueno, no quiero renegar con los meones de Lima. Bien, entonces estas son las esculturas que tuvo Tiahuanaco. También tenemos acá los famosos queros, los pebeteros. El quero es una vasija para hacer rituales y el pebetero, mira, tiene forma de una llama. Generalmente acá le colocaban un incienso, bueno, aparecía como el Señor de los Milagros, que sale humo, para hacer rituales. Son cerámicas escultóricas también. El color naranja era principal en estas cerámicas, ¿sí? ¿No ves que llore? A ver, voy a volver a presentar para que te des cuenta. Acá está llorando, mira. Este es su ojo. Y estos puntitos que ves aquí serían las lágrimas. Ahí están. A ver, si tienes buena vista, tienes que ver los puntitos. Ahí está llorando. Eh, Están en Bolivia los monolitos porque se hicieron en la actual Bolivia, en el actual Bolivia. Claro, en esa época no existía Bolivia, pues no existían las fronteras, todo era un territorio nada más, era América nada más, ¿no? Pero cuando se hicieron las fronteras de los países, ya pues los bolivianos tuvieron la suerte de tener esos restos arqueológicos. Bueno, entonces esto es un poco lo interesante de Tiahuanaco. Ah, te iba a decir por qué Tiahuanaco y Chavín se parecen tanto. A ver, profesor, repítame otra vez eso. ¿En qué se parece tanto Tiahuanaco con Chavín? Uno, en que son buenos trabajando la piedra. Dos, en que tuvieron cabezas clavas. Tres, el dios llorón, claro que en Chavín no llora, pero es el mismo Huiracocha, está presente. Cuatro, se han encontrado cajas de alucinógenos en Tiahuanaco, lo cual confirma que hay otro parecido. La pregunta es, ¿por qué hay tantas semejanzas si Chavín está en Ancash y Tiahuanaco está bien lejos, está en Bolivia? Esto fue por influencias. A ver, si hablamos de un semáforo rojo y un semáforo verde, ¿qué color está en el medio? El ámbar, el amarillo. Igualito, si hablamos de Chavín y hablamos de Tiahuanaco, ¿cuál sería la cultura intermedia que estuvo en Puno y vivió en la época de Chavín y de ahí se lo pasó todo a Tiahuanaco? Es una cultura difícil de estudiar porque generalmente no se conoce. Se llamó cultura Pucará. Algunos tal vez lo escucharon. La cultura Pucará de Puno vivió durante la época de Chavín. Entonces Pucará se copió casi todo lo de Chavín y luego Pucará se lo heredó a quién crees, obviamente, aquí pues a Tiahuanaco. Acuérdate que Pucará se le conoce por eso como una cultura puente, así como el semáforo amarillo que une los otros dos colores, ese sería la cultura puente, que une el fin de Chavín con el horizonte medio, en este caso de Tiahuanaco. Ah, me olvidé, el fin de Chavín de Tiahuanaco llega cuando invadieron los llamados pueblos aymaras. ¿Quieres que te cuente un gran secreto que yo también me quedé con la boca abierta cuando mi profesor de San Marcos me lo contó? Dicen que los aymaras, que ustedes saben que son de ahora de Bolivia, viven en Puno también, en el lago Titicaca, tienen sus caballitos de totora, los oscuros son pueblos aymaras. Estos aymaras un día llegaron con toda la salvajada de la guerra y Tiahuanaco, que era una gran civilización, se quedó tan pasmada y tan impactada por esta invasión sorpresiva que los Tiahuanaco no se les ocurrió otra idea que escapar, huir. ¿A dónde crees que huyeron? A Cusco. A Cusco. Adivina cuál es el gran secreto de esta huida. Los jefes tiahuanaquenses que lideraban la fuga desde Tiahuanaco a Cusco era Manco Cápac y su esposa Mama Obvio. En conclusión, así surgieron los incas.
Ajá, o sea que el origen de los incas, ¿dónde lo encontramos? En la cultura tiahuanaco. ¿Y cómo fue que los incas llegaron al Cusco? Escapando porque no soportaron la invasión de los aymaras. Qué feo origen de los incas, profesor. Llegaron al Cusco escapando por una invasión como unos cobardes. Pues sí, pero para que la gente nunca se entere de eso, inventaron las leyendas de la Titicaca, que salió Manco Cápac, la Barreta de Oro y todo lo que tú sabes del colegio, ¿verdad? Esas leyendas famosísimas y bien bonitas. Bueno, hasta aquí los tiahuanacos. Chicos, turno de ustedes. Al toque nomás. Tú dirás. Pregunta 1. ¿En qué consistían los guaruguarus? A ver, tú tienes que saber. Guaruguarus o camellones, ¿no? A ver, ¿qué marcaron? La clave. Correcto, la B. No, no puede ser la A, no puede ser la A. Chacras hundidas serían huachaques. Ahorita vamos a ver un huachaque. Es la B, chacras altas rodeadas de acequias, por eso se le llamaba también camellones, ¿sabes? Chacras altas rodeadas de acequias. Estas acequias eran aguas que se habían filtrado del mismo lago Titicaca, ¿no? Camellones o guarucos. Ya, una más, a ver, tú dices esta. El control vertical de pisos, ¿qué permitió? Esa es la pregunta. Y la clave por aquí que me están diciendo ya. Correcto, todos estamos de acuerdo que es la clave E. Muy bien. La idea era obtener recursos y variar la dieta alimenticia de acuerdo al lugar o al piso donde tú estás colonizando. No se olviden que un conjunto de colonias o pequeñas islas agrícolas formaban archipiélagos. También hay algunas preguntas que han venido sobre lo que los tiahuanacos hacían en el control de pisos, eran archipiélagos humanos. ¿Y qué son archipiélagos? Conjunto de islas, pero en este caso llámale islas, no como la isla que tú estás imaginando rodeado de agua, sino chacras o colonias agrícolas, pequeñas islas que son de Tiahuanaco, ¿no? Que están ubicados muy lejos de la meseta del Collao. Muy bien. Y así te despedimos a Tiahuanaco y ahora nos vamos con la siguiente cultura, Wari. Wari. Muy bien. Acuérdate que estamos viviendo el horizonte medio, el horizonte medio. Miren ustedes este mapa. El morado es la expansión de Wari y el fucsia, creo que es esto, celeste, no sé qué color es la expansión de Tiahuanaco. Quiere decir que tanto Wari como Tiahuanaco vivieron al mismo tiempo, convivieron al mismo tiempo. Bien, hablemos de Wari. ¿Por qué es importante Wari? Profesor, yo quiero que de una vez me diga el súper resumen de Wari. Wari es importante porque es considerado el primer imperio peruano. ¿Imperio? Sí, no se puede hablar de imperio antes de Wari. Y en segundo lugar, Wari es importante porque destacó en sus construcciones de grandes ciudades, algo que no había aparecido ni siquiera en Nazca, ni en Mochica, ni en ningún otro, menos en Chavín, re menos en Caray. Esta es la importancia de Wari, primer imperio y grandes constructores de ciudades. Bien, ubicado en Ayacucho, de aquí saldría la expansión, o sea, fue a partir del núcleo Ayacucho o Wari que se inicia la expansión a casi todo el Perú, ¿sí? Ahora, ¿cómo se dio esta expansión? Bueno, acá está Pedro Cieza de León, el que también ha estudiado a la cultura Wari, que tuvo como primer nombre original la cultura Viñaque, nombre que se le había dado por por un río que había en la zona. Pero ya Wari fue el que le puso Larco Joile, que es otro arqueólogo mucho después que Pedro Cieza de León. Larco Joile es del siglo XX, ¿no? Tiene hasta su museo, ¿no? Ahora, el origen de Wari es sumamente importante hablar, porque si volvemos al mapa, la cultura Wari nace en Ayacucho, claro, ya lo dijo, profe, pero ¿sabías que antes que se llamen Wari, su nombre arqueológico también era Huarpa? O sea, los arqueólogos son muy raros cuando le cambian los nombres, pero para diferenciar, ¿qué diferencia entre Huarpa y Wari? Simple, Huarpa es la misma Wari, pero cuando todavía no se expande. ¿Sabes cuándo hay que llamarle ya Wari? Cuando logró su tremenda expansión por casi todo el Perú. ¿De acuerdo? Eso por favor ténganlo presente. Repito una vez más, los Huarpa es el nombre que llevan los Wari antes de la expansión. ¿Ok? Ahora, si tú te pones a pensar, los Huarpa vivieron en la época de los Nazca, en la época de los Moche, en la época de la cultura Lima. Entonces quiere decir que los Nazca vivían aquí, tuvieron como vecinos a los Nazca, incluso a los Tiahuanaco. Claro, cuando Tiahuanaco todavía era pequeña, cuando todavía no se expandía, como hace un rato te conté. Entonces, la fusión de Huarpa con Nazca y con Tiahuanaco, esta fusión es la que dio origen a los Wari.
Claro que aquí tal vez no me has entendido mucho. Lo voy a explicar nuevamente porque esta parte no es tan fácil de entender cuando primera vez que lo escuchas. ¿Cómo se dio esa fusión? Ya, te lo voy a contar. Como te dije, ya sabes más o menos en el mapa lo que te dije. Los Huarpa tenían como vecinos a Nazca y a Tiahuanaco. Entonces la fusión se da cuando los Huarpa visitan a Nazca. Claro, los Huarpa de Ayacucho visitan a Ica, la costa, y le dijeron a los Nazca, hola Nazca, vengo a visitarte porque quiero que me enseñes lo que mejor sabes hacer. Los Nazca que dijeron, ah, ya, ven acá, vamos a un lugar donde te voy a enseñar lo que mejor hacemos. ¿Y qué cosa le enseñaron? En un taller le enseñaron la mejor cerámica que tenían. Esto es lo que mejor sabemos hacer, la cerámica. Entonces los Huarpas se quedaron con la boca abierta. ¡Wow! ¡Qué hermosa cerámica de estos Nazca! Yo me lo voy a copiar. ¡Qué astuto los Huarpa! Se copiaron la forma de la cerámica hermosa y polícroma de los Nazca. Ahora, los Huarpa hicieron lo mismo con Tiahuanaco. Tiahuanaco, Tiahuanaco, vengo a visitarte. Ahora te toca a ti que me enseñes lo que mejor conoces. Y los Tiahuanaco que le enseñaron. Ven acá, te voy a enseñar algo que está acá arriba. Y le enseñaron el dios Llorón. El dios Huiracoche, el dios de la Puerta del Sol. Los Huarpas se quedaron, wow, qué bonito tu dios. Yo también me lo voy a copiar. Entonces los Huarpas se copiaron tanto la cerámica de Nazca como la religión de los Tiahuanaco. De esa fusión, o sea, de ese plagio, por así decirlo, es que empieza a surgir una nueva cultura, o sea, una nueva cultura en base a lo que se han copiado. Entonces, esa nueva síntesis es el nombre que cambiaron por Wari, ¿de acuerdo? Entonces, es como, por ejemplo, cuando tú estabas, perdón, ¿te acuerdas cuando antes que entraras al colegio, cómo era tu vida en la casa? Cuando tú antes entraste al colegio, bueno, tú eras un niño de tu casa, no decías lisuras, obedecías a mamá, pero ¿qué pasó cuando te matricularon al colegio? Aprendiste a tener amigotes, a decir lisuras, aprendiste por primera vez los temas de sexualidad, entre amigos conversaron, entonces ya eras otro, cambiaste, ¿no? Contactaste con algunos medios pandilleritos, yo qué sé. Entonces, te das cuenta, los Warpa antes eran puros, no estaban mezclados ni embarrados ni contaminados con otras culturas. Pero cuando recibieron la influencia de Nazca y la de Tiahuanaco, ahí ¡pum! Hay un cambio distinto, ¿no? Y eso sería el origen de Wari. Pero para que se llame ya Wari Wari, tuvo que pasar lo último. ¿Qué cosa? Que decidieran hacer el servicio militar obligatorio, algo que ninguno de nosotros ha hecho, y decidieran expandirse. Profesor, ¿y qué? ¿Cómo le pudieron ganar a todas las culturas del Perú? Chancaron a Nazca, chancaron a Lima, chancaron a Moche, a los Recuaya, a los Cajamarca, los Guaris se emocionaron y conquistaron todo esto con su ejército. Profesor, insisto, ¿cómo pudieron ganarle a tantos? Lo que pasa es que para su buena suerte vino un fenómeno del niño. ¿Y eso qué tiene que ver? En la costa, tantos problemas de clima que las culturas se van debilitando, ¿no? Entonces, si no hay lluvias torrenciales, hay sequías. Y entonces los Wari aprovecharon esa debilidad para ¡fum! Expandirse, ¿no? Entonces ahí está nuevamente la expansión que tuvieron. Una vez que se expandieron, es ahí que el gran especialista Luis Guillermo Lumbreras habla de que Wari sería considerado un imperio. Lumbreras es el que nombra que Wari sería el primer imperio del Perú. Profesor, disculpe, ¿qué es un imperio? ¿Qué características tiene que tener una cultura para que sea un imperio? En primer lugar, para que sea un imperio, tiene que tener expansión. ¿Wari lo tenía? Sí. ¿Tiene que tener ejército? ¿Wari lo tenía? Sí. Profesor, disculpe, pero los mochicas también tenían ejército, pero no tenían expansión. Ah, pero los Chavín tenían expansión, pero no tenían ejército. ¿Te das cuenta? Entonces, Wari reúne todas las condiciones. Expansión, ejército, sobre todo construir ciudades. Ah, lo que te dije al comienzo, ahí está, arquitecturas. También conocidas como cabezas de región, ¿no? O ciudades, o planificación urbana. Todo eso son sinónimos, ¿no? ¿Ok? Entonces, profe, disculpe, ¿y para qué construyeron tantas ciudades? ¿Qué es lo que buscaban? Si tú tienes un enorme imperio, necesitas construir ciudades para que haya una mejor organización política y administrativa. Porque imagínate que fuera del Perú, que es un estado muy grande y complejo, si no tuvieran ciudades, que todo fuera campo, 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 que no existiera la ciudad de Lima, la ciudad de Trujillo, que todo fuera chacra, chacra, chacra. Entonces, ¿dónde estarían las fábricas? ¿Dónde estaría el ejército? ¿Dónde estaría el Palacio de Gobierno? ¿Dónde estarían los mercados? ¿Dónde se construirían las universidades? Necesitamos centros urbanos. ¿Dónde estaría la SUNAT que cobra los impuestos? ¿Dónde estaría el Congreso?
Entonces, las ciudades Wari servían para que ahí gobiernen los que hoy serían los políticos, ¿no? Y desde ahí manejan el cuartel, otros controlan a los funcionarios que cobrarán los impuestos, a los chasquis que van a tener que caminar, bueno, correr por los caminos que conectan ciudades con ciudades. Sí, los chasquis ya existían antes que los incas, así es. El Capañán eran los famosos caminos, como tú los dices ahí. Correcto. Entonces, a eso se refiere Lumbreras cuando califica a Wari como el primer imperio. Profe, pero un imperio también amenaza, correcto. El imperio se caracteriza porque cuando llega a un pueblo dice, tú vas a hacer lo que yo quiero y tú vas a hacerme caso a mis órdenes. Si el pueblo sometido dice, ¿y si no quiero, qué va a pasar? Entonces, si tú le dices eso a un imperio, no tiene piedad de ti, arrasa con todo. No respetan, bueno, hay imperios más espantosos que otros, ¿no? Entonces, Wari era así, explota la mano de obra y te obliga a que creas en su dios. Por supuesto, respetaba los otros dioses también, pero siempre considerados subordinados. Los incas también respetaban los dioses vencidos, pero subordinándolos. A las lenguas de los vencidos también los respetaban, pero subordinándolas. El quechua sería la lengua oficial, decía Pachacútec, ¿no? Profesor, ¿cuántos imperios el Perú ha tenido? Dos. Los Wari y los incas. ¿Cuántos imperios ha tenido Estados Unidos? Uno, el imperio capitalista que después de las dos guerras mundiales hasta el día de hoy está dominando el mundo, aunque por poco tiempo, porque China ya está entrando a cambiar la historia. ¿Cuántos imperios ha tenido Chile? Ninguno. Ecuador, ninguno. Argentina, ninguno. Colombia, ninguno. Brasil, uno. El imperio de Brasil antes que se vuelva una república. Perú ha tenido dos. China ha tenido un imperio. Japón también, el imperio japonés previo a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Alemania sí ha tenido tres imperios. El primer Reich con Otón, el segundo Reich con Guillermo II y el tercer Reich con Adolf Hitler. El Perú ha tenido dos imperios. Para que el Perú vuelva a empatar, o sea, pueda empatarle a Alemania, tendríamos que tener un nuevo imperio. ¿Les gustaría que para el Bicentenario tuviéramos un imperio? Yo digo que para que el Perú tenga un imperio, ¿qué condición se necesita? Un dictador, servicio militar obligatorio, declarar la guerra a todos los países vecinos e imponer que nuestra raza indígena domine a todas las demás razas y someterlas. Y que seamos los malos del mundo. Y que cuando Corea o Estados Unidos escuche la palabra Perú, se orine de miedo. Ya, eso es un imperio. Difícil, ¿no? ¿Sabes quién sueña con volver a ser un imperio nuevamente? Está en la cárcel. Antauro Humala sueña con que el Perú tiene que volver a ser como el antiguo Tahuantinsuyo. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de política, aunque me encanta hablar de política, pero bueno. Entonces, esa es la teoría de Luis Guillermo Lumbreras. Entonces, ¿qué más? Sobre Wari también hay que decir que ellos, como te dije, ¿no? Lograron acá está, la planificación urbana, las ciudades, lo que te decía. Acá lo que te explica esta diapositiva es la función que cumplieron las ciudades. Y ya te lo dije, función administrativa. Cada ciudad o cabeza de región, como también se le llama, controlaba la capital con las provincias, a través de los caminos, el control de impuestos, la explotación de la mano de obra, ¿sí? Uy, ¿quién es ella? Ella es la famosa Ruth Chadi, la que estudió Caral. Ah, mira, ambos viven, ¿ah? Yo me he ganado en una conferencia en San Marcos, Lumbreras versus Chadi. Se odian. ¿Por qué? Porque Chadi dice que Wari nunca fue un imperio. ¿What? ¿Cómo se atreve, profesor? ¿Cuáles son sus pruebas? Chadi dice que Wari no es un imperio, que simplemente las ciudades Wari están conectadas con los Capañán caminos por temas comerciales. Eran como polis griegas, cada una se gobernaba de manera independiente. No existía una capital con una red imperial desde Ayacucho, no existía eso. Entonces Chadi cree que no existió ningún horizonte medio y eso le da dolores de hígado a Lumbreras porque Lumbreras es ayacuchano y no puede con su, o sea, tu corazón ayacuchano, entonces estás estudiando Wari que nace en Ayacucho y que venga esta arqueóloga para decirte que tu tesis apesta, entonces es el gran debate. Si ustedes van a postular a San Marcos, en el prospecto habla sobre el debate sobre el Imperio Wari. El debate es justamente entre Lumbreras versus Chadi. Entonces ahí está la diapositiva para que la lean luego con detalles sobre la tesis de Ruth Chadi. Bueno, y así vamos terminando el Imperio Wari. Profe, ¿qué hace el dios de Tiahuanaco ahí? Está llorando también. ¿Qué crees que hace ahí? ¿Cómo surgieron los Wari? Te dije. Ah, porque se copiaron la religión de Tiahuanaco y la cerámica de Nazca. Ya pues. Entonces, los Wari también van a creer en el mismo Uriacocha. Pero acá está llorando más, está llorando menos.
Mira, para los que no tienen buena vista, yo te voy a dibujar el ojo del de Tiahuanaco y el de Wari. El de Tiahuanaco le goteaba lágrimas, pero el de Wari llora más. Si el de Tiahuanaco le gotea, el de Wari le chorrea, ¿no? O sea, ¿cómo llora? El de Wari llora más que el de Tiahuanaco. Profe, ¿por qué lloran tanto? Unos dicen que están suplicando las lluvias, entonces le están implorando a la Pachamama, a la Madre Tierra, que le diga a la lluvia que caiga. Pero solo son hipótesis. Hasta ahora los arqueólogos no se ponen de acuerdo qué es lo que representan los llantos del dios Viracocha. Muy bien, acuérdate que Wari es un imperio. Mientras se va expandiendo, va imponiendo sus órdenes. Quiero que construyan ciudades, ya. Quiero que construyan andenes, que obligo a que creas en el dios Viracocha, hablen quechua, hagan el control de pisos ecológicos. ¿Qué? Los pisos ecológicos, te dije que los Wari se copiaron muchas cosas de Tiahuanaco, incluyendo su sistema de pisos ecológicos. La profe, los Wari bien copiones. No. ¿Cuál fue la cultura más copiona de todas? Más copionas que César Acuña. ¿Cuál crees que fue? A ver, ¿quién fue? Los incas, por supuesto. Los incas no inventaron nada, y no porque no tuvieran cerebro, sino porque no era necesario inventar nada cuando aparecieron. Ya todo estaba inventado. Los incas no hablaban quechua en realidad. Los que empezaron a hablar el quechua fueron los limeños. No sé si sabías ese gran secreto. El quechua es limeño. Nació en la parte norte de Lima, en Caral, y en la parte de Chincha también se han encontrado registros primitivos de hablar quechua. Luego el quechua llega a Ayacucho, y luego los incas, cuando llegaron a Cusco, también conocieron Ayacucho y adoptaron el quechua. Efectivamente, los incas en sus inicios hablaban el puquina, no hablaban inicialmente el quechua. El puquina era la lengua madre de Tiahuanaco. ¿Ok? Correcto. Bien, entonces ahí está la historia de los Wari. Profe, ¿cómo llegó a su fin los Wari? Estas son las ciudades Wari más famosas, ahí te las dejo. Wari llega a su fin porque las ciudades tuvieron tanto poder, un día llegaron a tener tanto poder que se rebelaron entre ellas. Entonces una defendía la capital mandaba tropas para que la chanque a la ciudad rebelde, y entre ciudades se aliaron contra la capital, todas contra todas. Y para remate invadieron los chancas. Con la invasión de los chancas, un pueblo bien guerrero de Andahuaylas, Apurímac, fue que cae Ayacucho, y si cae Ayacucho es como que se rompe el corazón, cae el corazón, se desploma todo el imperio. Y así fue como los Wari terminaron, después de 600 años que fueron un gran imperio. ¿Y qué pasó con el fin de Wari? Surgieron culturas pequeñitas, las del intermedio tardío, que las vamos a ver ahorita, pero primero vamos con esta pregunta. Es turno para ustedes, como siempre, chicos. Vamos. ¿Verdadero o falso sobre Wari? ¿Fue un estado militar expansivo y colonialista? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Elaboró la primera red de caminos para la integración de los Andes? Capañán. Sí. Su cerámica se caracterizó por ser monócroma. Se copiaron de Nazca, y Nazca era polícroma. No. ¿Construyó centros administrativos provinciales llamadas cabezas de región? Sí. Se organizó en estados o reinos independientes. Según Lumbreras, no, porque fue un imperio, ¿no? Entonces, sí, a ver, habría clave. Verdadero, verdadero, falso. A ver, ¿cómo está? Vamos a volver. Fue un estado militar expansivo y colonialista. Ya, ya, ya. Claro, claro, la 5 es verdadero o falso. Tenía que haber dicho falso, porque según Lumbreras es un imperio. ¿Según quién serían estados independientes? ¿Según quién? Rothschild, correcto. Yo me estaba basando un poco en Rothschild. Entonces, aquí la pregunta es basándose en Lumbreras. Entonces sería falso, la clave, la A, ¿no? Claro, está correcto la A. Vamos con una más. Vamos, Wari. Pregunta pequeña. No vale, es un regalo. ¿Qué cultura conformó un estado? Y se caracterizó por ser expansionista. Claro, Tiahuanaco no es mercantil, no es de mercantil, es Wari entonces. Correcto, chicos. Se acabó hasta aquí lo que es el horizonte medio. Bien, vamos a continuación rápidamente. Ahora voy a compartir la cultura Chimu. Acá está. Listo, espero que se vea, ¿no? Ya, entonces continuando. Tengo que correr a pesar que tenemos 3 horas, ¿no? Porque como tenemos, acuérdate que es un ciclo de 14 semanas y la idea es que yo te
cuente los temas más importantes que te va a venir en el examen. Pero la verdad es que si yo dejo de contar un tema, es como que la historia quede como un hueco y ya no entenderás mucho el otro capítulo. Entonces lo que tengo que hacer es contarte casi todos los temas, pero contarte prioritariamente los temas, o sea, los aspectos que suele venir con más frecuencia. Y eso es lo que tengo que hacer, pues, para que ustedes puedan lograr lo que buscan, hacer bien las preguntas. Bien, estamos en el intermedio tardío. ¿Qué es el intermedio tardío, profesor? Es la consecuencia del fin del horizonte medio. Es decir, el fin de Wari llegó y empezó inmediatamente culturas pequeñas, de poca expansión. La mayoría empiezan con la che, ¿ya? Wari puede decirse colonialista, puede decirse imperio, puede decirse conquistador, ¿no? Porque hacían colonias. Claro, las colonias son los pueblos sometidos, pero a través de la fuerza bruta, a través del imperio amenazador, a diferencia de Tiahuanaco, que como ya te dije, hacían colonias, pero a través de lazos de alianzas matrimoniales. Los Wari no hacían esto de alianzas matrimoniales. Los Wari eran como los incas, ¿no? Te exploto tu mano de obra, me pagas los impuestos y te redistribuyo la comida. O sea, tampoco no es que te mato de hambre, sino te redistribuyo la comida de tus propios impuestos. Eso lo hacían tanto los Wari como los incas. Ok, seguimos entonces. El intermedio tardío decía que son las culturas de poca expansión. La mayoría empiezan con la che, chimú, chincha, chancas, chachapoyas, chancay, aunque también tenemos a los huancas. Y estas culturas se van a caracterizar sobre todo porque las de la costa van a empezar a hacer una actividad que así nomás no era muy común. El comercio, de verdad. En la costa, con donde destacó Chimú y Chincha, ya usaban hasta monedas. Iban de viaje hasta Guayaquil para traer esmeraldas, perlas, les gustaba hacer intercambios, les gustaba traer productos exóticos como la famosa concha espóndilos, algo que antes no era muy frecuente. Eso es una característica del intermedio tardío, pero culturas de la costa. O sea, el comercio va a ser a larga distancia. En cambio, las culturas que se encuentran en la sierra, sea los huancas, los chancas, van a seguir practicando el trueque, incluyendo el control vertical de pisos ecológicos. Eso es en los Andes. En los Andes se quedó así, digamos, entre comillas, atrasado, ¿no? En cambio, en la costa, la economía va a ser mucho más dinámica, un poco más parecida a la nuestra, ¿no? Con monedas, para el muyu también lo van a usar como una forma de intercambio y también, sobre todo, para medir la temperatura del agua, a ver si va a venir un niño, ¿no? Esas cositas lo vamos a ver aquí. Muy bien. Hay culturas pequeñitas, todas son de poca expansión, pero unas que son un poquito más grandes, un poquito más chicas, pero a pesar de que unas son más grandes, siguen en el rango de poca expansión. Profesor, ¿y cómo me puedo dar cuenta de que a pesar de que son un poco más grandes, siguen siendo del rango de poca expansión? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Cuando una cultura, a ver, yo te pongo un ejemplo, si una cultura se expandió desde Tumbes hasta Lima, será de gran o de poca expansión. Tumbes a Lima, wow, gran expansión, profesor, pero si solo se expande por la costa, no es horizonte. Para que sea horizonte tiene que haberse expandido parte de la costa, parte de la sierra y parte de la selva, como fueron los Chavín, como fueron los Wari y como fue el Tahuantinsuyo. Pero si solo se expande por la costa nada más, aunque sea de Tumbes a Lima, sigue siendo pequeña expansión, intermedio. Justamente de Tumbes a Lima, ¿quién se expandió? Chimú, que es lo que vamos a ver ahorita. Chimú fue bueno en metalurgia, los campeones del oro, trabajos de metal, pero hay alguien que le ganó, hay alguien que es el que ocupa el primer puesto en trabajos de metalurgia. ¿Cuál cultura será esa? La cultura Sicán o Lambayeque. Sobre la cultura Sicán y Lambayeque no suele venir mucho en el examen, pero sí tienes que tomarlo en cuenta porque es un antecedente a Chimú. ¿Antecedente en qué sentido? En que ellos fueron los pioneros trabajando la orfebrería. Ellos están ubicados en Lambayeque, por supuesto. Acá vamos a pasar rapidísimo esto porque quiero centrarme en Chimú. Ellos tuvieron un origen mitológico, la leyenda de Nailán. No sé si en tu colegio te contaron sobre la leyenda de Nailán, ¿no? ¿Nunca? Nailán, pues, ese ser mitológico que vino del mar con sus 200 balsas, desembarcó en las orillas de Lambayeque, la gente se le acercó y le dijo, ¿quién eres tú? Y Nailán dijo, yo soy el que tú estabas esperando, ¿no? Ah, tú eres el gran Nailán. Sí, yo soy. ¿Y cómo sabemos que no eres un estafador? A ver, enséñanos la piedra sagrada que Nailán siempre dijo que vendría con su piedra sagrada.
Ay, ahorita te saco la piedra. Y le sacó una piedra de color media verde y negra que le llamaba Yampayek. Y la gente dijo, sí, sí es cierto, así se llama la piedra. Y todos al suelo a venerar a Nailán, Yampayek, la piedra sagrada. Yampayek, de la palabra Yampayek sale Lambayek, Lambayek, ¿no? Nailán decidió vivir en su casa, en su huaca, la huaca chotuna, y un día murió, pues. ¿Por qué? Porque todos mueren algún día. Pero, pero la gente creía que era un ser mitológico y los seres mitológicos nunca mueren. Entonces, la familia de Nailán enterró el cuerpo de Nailán y le hizo creer al pueblo que Nailán se había ido volando y que como se había ido volando porque le salieron alas. Entonces la gente, no, se fue volando, ¿cómo lo extrañamos a Nailán? Entonces, como lo extrañaban tanto, decidieron crear un cuchillo. Él es Nailán, es el famoso Tumi o cuchillo de Ígimo. Este es Nailán que está volando, ¿no? Claro, este Tumi era de 32 centímetros y pesaba 900 gramos de oro de 24 quilates. Tiene la forma de un cuchillo y de media luna. Servía para matar bebitos recién nacidos y arrancarle sus corazoncitos y ofrendarlos a la luna, o llamada chi. Por eso es que en la costa de esta época, el astro más importante, más que el sol, va a ser la luna. Y la luna en lengua muchik se le llama si o shi. Claro, cultura Lambayeque o Sican estamos hablando. La cultura Lambayeque o Sican es la que crea este Tumi. Shi, acuérdate la luna, Shi, por eso Chi Mu, Shi Kan, Shi Pan, Shan Chan. Todo está vinculado a la luna. Mira, la media luna. ¿Has visto el señor de Sipan que tiene su casco en forma de media luna? Shi Pan, casa, señor de la luna. Sican, casa de la luna, ¿no? Sipan, en cambio, es señor de la luna. Fue en la Huacaba tan grande donde Tello descubrió este cuchillo en 1936. ¿Y dónde está ahorita? El gran Tello lo llevó al Museo de Pueblo Libre, lo donó. ¿Tú qué hubieses hecho si te encontrabas este cuchillo de oro? ¿Lo hubieses donado al museo? Sí, sí, mucho, mucho. Tello lo donó al museo, hasta que en 1986 unos miserables se lo robaron. Se lo robaron. Se lo robaron. Lo destrozaron en pedazos. Cada uno se llevó un pedazo al extranjero y lo derritió. Era el único Tumi que teníamos en el museo. Ya no existe ninguno. El único que nos quedaba. En el año 86 fue extraído del Museo de Pueblo Libre, en la madrugada. Así murió el Tumi. Bueno, y ahora para no sentirnos tan mal, ahora han hecho un montón de llaveritos del Tumi, bueno, seguro tú comprabas. Bien, entonces un poco la historia de Lambayeque. La cultura de Lambayeque, vamos a pasar esto no es para el examen, esto es solo un preámbulo. Yo quiero entrar a la cultura chimú. Son grandes metalurgistas, a todos los trabajos de metal que hicieron. Algo que se lo copiaron los chimú. Ahora sí, entramos a chimú. Los chimú no solo se copiaron las técnicas de orfebrería de Sicán, sino los chimú también tuvieron el tumi de Lambayeque, el tumi de Lambayeque. Sí, en algunos libros tal vez tú vas a encontrar cultura chimú y sale un tumi, y tú crees que los chimú lo crearon. No, ya te dije que los que lo confeccionaron el cuchillo fue los Sicán o Lambayeque. Lo que pasa es que los chimú un día conquistaron a los Lambayeque y se capturaron ese tumi. Y ya sabes lo que pasó después. Tello lo descubrió y lo llevó al museo y bla, 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 y lo robaron. Chimú, ubicado en la costa norte y centro, desde Tumbes hasta Lima han llegado. ¿Qué parte de Lima, profesor? Hasta Caraballo. No sé si conocen la parte del norte de Lima. ¿No? ¿Ustedes no son de Lima o sí? No sé exactamente, ustedes me pueden decir. Hay también de Lima y de todo el Perú, supongo, aquí en esta clase. Pero bueno, entonces Caraballo por Puente Piedra, Comas, está en el norte de Lima. Ellos abarcaron esa zona, pero La Libertad fue su centro, su núcleo principal, ahí es donde construyeron su famosa ciudad de barro, Chanchán, que es lo que vamos a profundizar a continuación. Entonces ya sabemos la ubicación, en el mismo lugar donde estuvieron qué culturantes, en el mismo lugar donde estuvieron los mochica, en el mismo lugar donde estuvieron los sicán, ahí se establecieron también los chimú. Claro que los chimú ya se pasaron de la raya y se expandieron más de la cuenta. Estudiado por el famoso Federico Max Ule, que le llamó proto-chimú. Los chimú hablaban la lengua muchik, igual que los mochica. Bien, esta cultura se caracterizó por haber sido el reino más poderoso de la costa. Como te dije, todas las culturas de esta época son de poca expansión, pero ¿cuál es la más grande del rango de las de poca expansión? Chimú es un poquito es la más grande de todas, ¿no? No se olviden que no es horizonte, porque solo abarcó costa, ¿Y por qué nunca conquistaron la sierra? Porque son de origen costeño. A ver, si ustedes nacieron en la costa, vayan a Ticlio y corran y peleen con un hombre de la sierra a ver quién va a ganar. El soroche nomás los va a tumbar.
no necesitan pelearse. Ya, el frío nomás los va a matar. Entonces, si tú eres una cultura de la costa, no te vas a conquistar nunca una cultura de la sierra. En cambio, si eres una cultura de la sierra, sobrado te paseas con culturas de la costa. Por eso es que los Wari conquistaron todo el Perú, costa, sierra, selva, y los incas sobre todo, pues, ¿no? Bien, los Chimú entonces tuvieron dentro de sus leyendas un ser llamado Takainamo, decían que él era el que fundó la cultura Chimú, ¿no? Que sería el mismo Nailán, solamente que acá le llaman Takainamo. Cada cultura le cambia la versión. Chanchan, su capital de barro, ahí está la luna, llamada el Chi, ¿no? Si o Shi es el nombre que le dan. Muy bien, los Chimú tuvieron una sociedad igual que los Mochica, teocrático y militar, unas clases sociales verticales. ¿Sabes lo último que se ha encontrado sobre los Chimú? Y que yo pensé que solamente se había hecho en los incas, sacrificios humanos de niños. Se ha encontrado en Chimú sacrificios humanos de niños. Un cementerio con un montón de esqueletos pequeñitos. Y tú dirás, qué terroristas, qué salvajes, llamen a los detectives. En la mentalidad de ellos no estaban cometiendo un crimen. ¿Por qué lo hicieron? Para que los dioses les traigan las lluvias. Sí, profe, pero eso va contra los derechos humanos. Ay, por favor, no existen los derechos humanos en la época. Más bien una madre estaba feliz que maten a su hijo porque a cambio del asesinato de su hijo van a venir buenas cosechas. Pero no les daba pena que va a morir su bebito, no, porque este bebito se va a ir con los dioses y va a continuar viviendo muy feliz por haber sido pues sacrificado para que haya más vida para los otros. ¿Ustedes acaso no hacen sacrificios? ¿No sacrifican su juventud preparándose para luego tener el dinero que buscan con una carrera? Cristo también sacrificó su vida para salvarnos del pecado original. Entonces, todos esos son sacrificios y es algo clásico del mundo andino. Los incas también lo hicieron. Sí, claro, lo que tú dices está bien. Chimú acabó con Sican, efectivamente. Por eso es que Chimú se copió muchas de las técnicas orfebres de Sican. Sican es la campeona trabajando los metales, no te olvides. Chimú ocupa el segundo lugar y Mochica el tercer lugar por el tema del señor de Sican. Muy bien, profe, pero ahí dice, el jefe se llamaba Siekish y ese era el nombre del jefe Chimú, perdón, del jefe Mochica. Acuérdate que estamos hablando de la lengua Muchi y en Muchi el Sikish es tanto para el jefe Mochica como para el jefe Chimú. Es la misma lengua. Alaek, jefe de un valle. Fixi, los soldados. Paraen, jefe de los ayus. Lo que en los incas eran los curacas. Acá le dicen Paraen. ¿En qué lengua estamos hablando? Dije Muchic, la misma lengua que hablaron los Mochica y también hablaban los Chimú. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un poco esto, ¿no? Ahora sí, quisiera entrar a un aspecto que San Marcos una vez, hace poco en realidad vino. Si vas a una universidad donde hacen preguntas bien fáciles, te van a decir que la capital de Chimú fue, ahí marcas Chan Chan, ingresaste. Pero si vas a San Marcos, te van a preguntar, ¿cuál fue la función que cumplió Chan Chan como capital de Chimú? ¿Te das cuenta la diferencia? Y entonces, conozcamos. Esta es una foto panorámica de Chanchan. En realidad es una ciudadela de 18 kilómetros cuadrados y de puro barro. Me gustan sus formas en alto relieve. Mira, tienen escenas marinas de pececitos, ¿no? Y de aves, de gaviotas. Allá adentro vivía la élite, o sea, la gente que gobernaba en Chanchan. Es como decir Vizcarra y su familia. Claro, pues estamos hablando del rey, la reina, los hijos y también los sirvientes, por supuesto, porque es como hablar de un palacio de gobierno de 18 kilómetros cuadrados. Es decir, es una ciudadela, pero donde es la residencia de la élite gobernante, con sus 30.000 campesinos, con sus artesanos, con sus mercaderes, con sus sirvientes de las chacras, o sea, tienen muchos sirvientes. Y por eso es que Chan Chan cumplió no solamente una función política, es decir, no era como solo el palacio de gobierno, sino también administrativa, porque habían también pequeños cementerios, pequeños palacios. Cuando se moría un rey, adentro de Chan Chan estaba su propio cementerio también. Entonces cumplió función religiosa, función mercantil incluso, porque habían mercaderes que salían de Chan Chan, se iban a traer cosas exóticas de Ecuador para dársela a la reina, porque el rey quería que su esposa esté entretenida con cosas como perlas, diamantes, muyu, el espondilus. Pues, ¿no? Entonces, esas son las funciones que cumplió Chan Chan. Revisen el examen de San Marcos, año 2018, vino sobre Chan Chan. Y esa pregunta justamente. Ahí estaban más imágenes. Y no sé si me están escuchando, he sido silenciado, me parece. A ver, un segundito.
Ya. Ah, ok. Bien, entonces confírmenme si me escuchan normal. ¿Sí? Confírmenme, ¿me están escuchando? A ver, confírmenme, ¿me escuchan? Sí, ok, gracias. Ya, creo que así tenían que silenciar un micrófono por ahí. Bien, seguimos. Entonces estábamos aquí. Esta es la cerámica Chimú. De la cerámica no quiero profundizar, no fue la mejor cerámica, la mejor ha sido Nazca. Color negro, plomo, monocroma nada más. Lo que sí te pueden preguntar sobre el fin de Chimú. Ha venido. ¿Cómo llegó a su fin los Chimú? Los incas los conquistaron. Los incas los conquistaron. Es decir, el guerrero Chimú de la época, el último rey de Chimú, y no te olvides este nombre, ¿eh? Te presento al Minchancaman, profesor. ¿No tiene imágenes? No, no he encontrado. Pero imagínate un hombre andino, grandazazo, vestido con su ropa de oro, o sea, parece Robocop, así que ni caminar bien puede. Ya, ese era Minchancaman. Pero imagínate ahora Pachacútec. Pachacútec era el Inca. Ya los Incas existían, ¿no? Pachacútec mandó a su hijo de 16 años, a Lauqui Tupac Yupanqui, y le dijo, hijo, vete a la costa y tráeme de rehén a ese Minchancaman que se cree todo creído, todo panudo, que se cree el rey de la cultura de la costa. Tráemelo, hijo. Y si tú me lo capturas y me lo traes, en premio, yo te nombraré mi sucesor. Cuando yo me muera, tú serás el siguiente Inca. Está bien, papá, ahorita preparo el ejército y te lo traigo al Minchancaman. Y así fue como Minchancaman, de 50 y tantos años, habría sido dominado por el chiquillo Tupac Yupanqui, que era simplemente el príncipe, era el Auqui. La pregunta es, ¿cómo fue que un mocoso de 16 años pudo derrotar al gran Minchancaman? Esa es la pregunta que hicieron. Y simplemente tendríamos que ubicarlo en un pequeño figurita de geografía. Si los incas vienen de la sierra y los chimús son típicos de la costa, ¿cómo podrías hacer para matarlos sin necesidad de bajar a enfrentarse cuerpo a cuerpo? Simplemente sería córtale los ríos a los chimú. A ver, tú sabes que los ríos empiezan en las cordilleras y desembocan en el mar. Los inteligentes incas colocaban unas piedrotas donde empieza la cordillera para que los ríos ya no traigan el agua. Entonces los chimú, 3 meses sin que venga agua de los ríos, se quedaron sin el líquido elemento. Las guerras ya desde esa época eran por agua y se ganaban por agua. Y así fue como Tupac Yupanqui hizo prisionero a Minchancaman, se lo llevó al Cusco caminando desde la Libertad hasta Cusco, y Pachacútec lo vio. Pachacútec cuando lo vio a Minchancaman. ¿Tú crees que Minchancaman le tenía miedo a Pachacútec? Lo miraba todo soberbio, decía, soy lo máximo, ¿no? Y Pachacútec le dijo, ¿por qué tu ropa es de oro? ¿Ah? El mismo Inca se miró su ropa y no era todo de oro. El Inca no se vestía todo de oro, sí, sus aretes tal vez, pero nada más. Entonces Minchancaman le dijo, mis esclavos me lo han hecho, ¿por qué? ¿Me tienes envidia o qué? Pachacútec le dijo, no, por favor, yo envidia a ti. Oye, pero si le dices a tus esclavos que te fabriquen un igualito al ese que tienes, ¿me lo regalarías? Y el Minchancaman le respondió, claro, te puedo fabricar todos los que tú quieras, porque para eso están mis esclavos. Y Pachacútec se sintió tan contento porque iba a tener una ropa como la de él, que se lo agradeció, hasta lo abrazó, le dijo, muchas gracias, mi amigo Minchancaman. Y ahora en regalo te voy a dar 2 premios. ¿Qué crees que le regaló Pachacútec a Minchancaman? Ya estás pensando, seguro. Lo nombró noble de privilegio. Ya en un rato voy a hablar de los incas y te lo voy a contar cómo es que los ennoblecían a los vencidos, los ennoblecían para que no cobren venganza. Eso se lo regaló. Y también de pasadita a su hija de 16 años, el Inca, se le regaló a Minchancaman para que ella ya no esté renegando en las noches. Bien, y así fue como, eso sí, los Chimú quedaron siendo colonia de los Incas. Y así fue como terminó la libertad de los Chimú, pasaron a ser sometidos por los Incas. Bueno, la cultura chincha. Bueno, vamos a hacer la cultura chincha también y luego ya hacemos los incas. Pero algo muy breve, chicos, muy breve, porque si no el tiempo no me va a dar para poder enseñarles todo lo que quisiera enseñarles. Muy bien. Sí, la cultura chincha vamos a hacer. Lo que pasa es que y estaba pensando obviar la cultura chincha, pero ya que apareció ahí, ya pues, ¿qué puedo hacer? Hay que contarla. Los chinchas fueron extraordinarios
en el comercio. No ha habido cultura mejor que trabajando el aspecto mercantil. Ellos eran muy buenos. Ellos desde Ica se iban hasta Ecuador. ¿Qué traían de Ecuador? Las conchas marinas, llamado también el espondylus o también conocido como el muyu. ¿Por qué era tan valioso estos caracolcitos? Valía más que el oro. Para los chincha, estos animalitos valían más que el oro, porque estos animalitos te estaban pronosticando si iba a venir un fenómeno del niño. ¿Y cómo podían saberlo? Si estos animalitos abundan en la orilla de Ecuador, significa que el agua ya está tibia. Y si el agua está tibia, lo cual es algo anormal porque por la cordillera de Humboldt nuestro mar es helado. Si está tibia, significa que un niño está a punto de llegar. Era justamente un animalito que te daba un indicador, o sea, un bioindicador de la regulación de la temperatura. Entonces, por eso era tan valioso. Sin embargo, los chinchas se iban hasta por el mar hasta Ecuador y también se iban caminando hasta Puno. Y aquí traían productos de Puno, o sea, charqui, lana, y lo intercambiaban por productos como el muyu o esmeraldas. Eso era el típico trueque. El problema de hacer trueque es que uno reniega haciendo trueque. ¿Alguna vez han hecho trueque ustedes? Sí, pero a veces el trueque es regatear, ¿no? A ver, yo te intercambio, a ver, ¿qué te digo? A ver, miren, ya tengo acá, tengo mi celular, Galaxy A30, te lo intercambio por tu, no sé, ¿qué me quisieras cambiar? ¿Un lapicero o una calculadora? Yo te diría no, pues, ¿no? O sea, no me conviene. Igualito, el chincha le dice a la puneña, 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 yo te doy un costal de mullo y tú me das tu piernota de llama charqui. No me conviene porque aquí el mullo no usamos aquí, acá hace frío, no hacemos ceviche de esas cosas. Entonces, como que ya pues vas a ceder 1 hora, 2 horas y nada. Entonces, ese problema que generó la necesidad de que existan las llamadas monedas mercancía. No, el muyu no cumplió la función de moneda. El muyu no cumplió la función de moneda. El muyu ya te dije que era un animalito que te predecía cambios de temperatura. Antiguamente se creía que lo podían usar como moneda, antiguamente se creía que el muyo era la comida de los dioses y por eso los pescaban, pero en realidad era un bioindicador de la temperatura. Lo que eran las monedas eran de cobre. Lo que estás viendo ahí es una moneda llamada achitas de cobre. Esta era la moneda que se inventó, llamadas monedas mercancía. Ojo con lo que voy a decir. No tenían la misma utilidad que le damos hoy a la moneda. O sea, nosotros, ¿para qué necesitamos monedas? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la necesidad que tenemos para tener monedas? O sea, nosotros tenemos una mentalidad de acumular más monedas. Mi sueño es acumular más monedas. A más acumulación de monedas, me siento más feliz porque tengo mucho que comprar. Pero los chinchas no usaron estas monedas por un deseo de ambición capitalista, sino para que sea más fácil el trueque. Regreso a Puno. Puneña, ¿te acuerdas que yo quería tu pierna de llama y no querías intercambiármela por mi muyo? Ahora quiero que a cambio de tu pierna de llama pidas cuántas monedas deseas. Ya, dame 200 monedas y cedo mi pierna. Ya, entonces con esas 200 monedas de cobre, la puneña era más fácil que pueda hacer otro trueque con otro producto. Además, una bolsa de monedas pesa menos que estar llevando tu costal de mullo caminando desde Ica hasta Puno, ¿no crees? Entonces la moneda era un intercambio más sencillo, era un trueque más ágil, pero no tenía la intención mercantilista, capitalista que hoy tenemos cuando pensamos en dinero. Eso que quiero que quede claro. Muy bien, entonces eso es un poco, los chincha no tenían ejército, eso es algo curioso, no tenían ejército, su amor era el mar, tenían su dios, eran mercantilistas en el aspecto de las monedas, dominaban el mar como los dioses, Socrático se le decía eso. Profe, y cuando venían a conquistarlos, ¿qué hacían si no había ejército? Nada, se rendían, se dejaban someter. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros venimos a conquistarte a ti, chincha. Ah, ya, hermano, estás en tu casa, saque, róbate, llévate lo que quieras. Ya nos recuperaremos en un mes, no te preocupes, primero está nuestra vida. Róbate nomás. Por eso es que cuando los incas llegaron, Tupac Yupanqui, ya cuando Tupac Yupanqui era el inca supremo y adulto, les dijo, chincha, te doy un día para que prepares a tu ejército y mañana que gane el mejor. No, hermano, entra nomás, siempre dejamos que nos asalten, llévate lo que quieras.
Y así fue como los incas entraron con todo y los chinchas no hacían nada. Eso les llamó la atención a los incas. Nunca antes un pueblo se había sometido de una manera tan pacífica. Por eso es que los incas le tenían mucho cariño a los chinchas. ¿Cómo sería el cariño que los incas le tenían a los chinchas? Que cuando los incas pusieron uno de los 4 suyos, uno de ellos tuvo el honor de llamarse como los chinchas, el chinchay suyo, que empieza desde Ica hacia el norte, ¿verdad? Y así fue como los chinchas siempre fueron los amos del mar, a pesar que los incas los habían sometido. Muy bien, no se olviden, ese es el fin de los chinchas. Bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar hasta aquí en culturas peruanas, porque lo que a continuación vamos a ver es ya el tema central de la clase de hoy de Historia del Perú. Ahí está. A continuación, los incas. Uy, no sé si estoy compartiendo esa pantalla. A ver, vamos a ver. Ya, espero que esté compartiendo. Me confirman si se ve ya. Los incas. ¿Cómo dicen? Uy, ¿verdad? Solo quedan 10 minutos. Sobrado, dicen. Vamos a ver si... No, lo importante es que nos centremos en los aspectos más importantes. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes de los incas? La política, la sociedad y la economía. En eso es lo que suele venir con más frecuencia. Primero decirte que el imperio de los incas empieza en 1453. Como imperio, o sea, cuando se expande. ¿Y cuándo se muere el Tahuantinsuyo? Ah, cuando vino Pizarro y su pandilla, en 1532. Profesor, ni 100 años duró el imperio de los incas. ¿Cuánto duró el imperio? Ah, perdón, creo que me cometí un error. Error, lo siento. No era 1453, me equivoqué por unos añitos. 1438. ¿Cómo es posible? Me confundí con la tantos datos que tengo aquí. Ya, 1438 con 1532. Mira, ni un siglo duró el Tahuantinsuyo. Duró 90 y ¿cuánto? 8 menos 2, ¿cuánto es? Duró 94 años. Profe, perdone, pero 8 menos 2 es 6. Ay, sí, pero si hace la resta sale 94. ¿Ya? Por si acaso, no vayan a pensar que no se resta. Y mira, menos de un siglo duró el Tahuantinsuyo como imperio. Pero ¿cuándo nacieron los primeros incas? Los primeros incas arrancan desde el año 1200. A ver, otra vez, profesor, ¿qué ocurre en 1200? Manco Cápac funda el Cusco cuando hunde su tremenda barreta de oro. Ah, pero aún no habían expandidose en nada. ¿Desde cuándo recién empieza la expansión? 1438 con el gran Pachacútec. Ese es el bravo. ¿Eh? Pachacútec fue el que inició la gran expansión. Muy bien, vamos entonces a empezar. Preguntas sencillas. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Vamos a hablar un poco en quechua. Hoy día te voy a enseñar unas 50 palabras en quechua, ¿ya? Aunque nos demoremos y le comamos unos minutos a Historia Universal. Tahuantinsuyo significa 4 regiones. Si ustedes ven ahí en el mapa, ¿cuál es el suyo más grande? El más grande es el Collasuyo. ¿Cuál es el más chiquito? El Contisuyo. ¿Cuál es el que da para la selva? Antisuyo. ¿Y cuál era el suyo que está para la costa, para la parte noroeste? El Chinchaysuyo. Profe, eso me lo aprendo memorizándome. Facilísimo. ¿Quieres nivel uni? Dime cuál era el suyo más poblado. Más poblado porque tenía más intercambio comercial. Usaban monedas y había más población y había una economía más dinámica. ¿Cuál crees? Te mencioné hace un rato Chincha y Chimú. ¿Dónde quedaban ellos? ¿En qué suyo? ¿Qué dicen ustedes? En el, a ver, creo que está claro, ¿no? Claro, en el Chincha y suyo. Excelente, por supuesto. ¿Y Lima? ¿En cuál suyo estuvo ubicado? Lima. A ver, ustedes que dicen que no son de Lima, me han dicho. A ver, ¿qué suyo? Lima está en el Chincha y suyo también, porque Chincha y suyo empieza desde Ica para el norte. Correcto. Ya está, suficiente con eso. Una más. ¿Cuántos actuales países abarcó el Tahuantinsuyo? Si ustedes ven el mapa, ¿cuántos actuales países? ¿Cuál es tu número? Tu número. Creo que este es tu número, ¿no? Ya, claro, son 6 países que abarcó el Tahuantinsuyo. Ahí está, parte de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. No me digas Venezuela, no me digas Brasil. Otra pregunta. ¿Por qué no conquistaron toda la selva? ¿Por qué solamente la selva alta, más no la selva baja? Porque no podían. No les interesaba la selva porque era un lugar poco accesible, así es, ¿no? Indomable, ¿no? Complicado de derrotar, donde habían pues pueblos nómades, estas tribus amazónicas que paran escapándose
¿no? De un lugar a otro lugar, y eran muchos de ellos salvajes, se habían quedado en el nivel paleolítico. Y los incas no conquistan esa gente, pues los incas conquistan gente civilizada, culturas que ya tienen su desarrollo, para que podamos explotarle bien su mano de obra, para que carguen las piedrotas para hacer Machu Picchu. Entonces, por esa razón no conquistaron la selva, o gran parte de la selva. Muy bien, sobre esto lo único que te voy a decir es que ya te había dicho, ¿no? ¿De dónde venían realmente los incas? Los incas venían de Tiahuanaco. Eh, pero ¿quiénes habían invadido los Tiahuanaco? Los aymaras. Pero los incas no querían contar la verdad de cómo fue que llegaron al Cusco. La verdad era que llegaron como unos cobardes escapando, o como la novela Moisés, buscando una tierra prometida, un lugar mejor para vivir, porque ya no se podía vivir en Tiahuanaco porque los aymaras habían entrado con todo. Entonces, para que nunca se enteren las generaciones de esa terrible llegada al Cusco, es que crearon las famosas leyendas de los hermanos Sayar y de Manco Cápac y Mama Oyo. Yo quiero que aprendas la siguiente palabra en quechua, pacarina. Pacarina es el lugar de origen de un pueblo. En este caso te pongo un ejemplo sumamente fácil. ¿De dónde salió Manco Cápac y Mama Oyo? Del lago Titicaca. A eso se le llama lugar de origen mitológico. La pacarina puede ser salir de un lago. ¿De dónde salieron los hermanos Sayar? De las famosas cuevas del Cerro Tamputoco. Esa sería su pacarina. La pacarina es la creencia que los incas salieron de una cueva, de un lago, debajo de un volcán, o de una flor, o de un animal. Si es de un animal ya sería el tótem, pero si es de un lugar geográfico es la pacarina, lugares de origen. Ok, ahí está la famosa otra. No me pidas que te cuente la leyenda, por favor, eso ya desde la primaria te lo contaron, ¿no? ¿Quién fue el dios que le dio la barreta de oro a Manco Cápac? El dios Sol, ¿no? Y Manco Cápac, ¿cuántos años se demoró y no se hundía la barreta? 40 años. Ya la pobre mamá obvio estaría un poco incómoda, ¿no? Que, ¿cuándo vas a hundir la barreta? Pues, ¿no? Y al final en el Cerro Guanacaure se hundió la barreta y fundaron el Cusco. Ya ustedes conocen esta historia. Chicos, a ver, pregunta. Los escucho. A ver, hagamos esta preguntita. Justo te hablaba de los suyos hace un ratito. Pregunta de la UNI. Ya con esto de las hojas de coca ya te dijo el otro suyo. Espero sus respuestas. Y creo que ya las tienen. La C me dice Wilmer, Micaela también. Es correcto, Chinchaysuyo, el más poblado, más actividad comercial, artesanal, como te dije, Chimú, Chincha, y el antisuyo, la parte de la selva, ¿no? Las hojas de coca, tú ya sabes para qué las querían los incas, para hacer sus rituales, sus pagos a la tierra, ¿no? Eso era parte de su cosmovisión, ¿no? Algo que para los españoles estaba vinculado con Satanás, leer las hojas de coca, eso es del demonio. Vamos con la capacuna. La capacuna es la relación de incas que ha habido. A ver, creo que me estoy pasando una pregunta. Profe, se dice que se dice siempre que eran 4 suyos, pero otros ponen 5 porque Cusco era aparte. Sí, eso es algo que me da cólera. Es una confusión. Unos arqueólogos extranjeros, tú sabes que a ellos les encanta venir al Perú, investigan los incas y siempre sacan sus nuevas teorías, ¿no? Y que el Cusco sería un quinto suyo. Eso nos confunde más. Quédate con los famosos 4 suyos. Las crónicas hablan de 4 suyos, son los investigadores posteriormente que quieren hablar de que tantas cosas que se dicen, incluso que los incas tuvieron una escritura. Pero ¿cómo que no? Los quipus. Otros dicen que eso es mentira, que eso eran sistemas de contabilidad, y en todo caso no tuvieron una escritura convencional como el alfabeto, ¿no? Pero no, lo de los suyos, 4 simplemente, porque son las regiones que estamos viendo. Del Cusco sería desde el punto donde parten los suyos, ¿no? Ya, vamos a hablar de lo de Urin y Anan, no te preocupes. De Anan y Urin. Claro, justamente iba a ir ahí. Vamos a eso. Primero la capacuna, se le dice capacuna a la cantidad de incas que hubo. A ver, yo les digo, díganme el número de incas que hemos tenido. 12, 13, 14, ya no importa, no me importa saber cuántos fueron los incas, no te van a preguntar eso, pero sí te van a preguntar cómo se le dice a esa cantidad o lista oficial que los incas establecieron. Capacuna. Obviamente que hubieron más de 100 incas, chicos, pero los incas solamente tenían de memoria a los más importantes, y los más importantes estaban en una relación llamada capacuna. Ahora sí voy a tu pregunta. La capacuna se divide en Urin
y Anan Cusco. Grupos de Urín. La diferencia entre los incas de Urín y los de Anan es que los de Urín se parecían más al Papa. Eran incas religiosos, ¿no? Hacían su pago a la tierra, paraban pidiéndole al sol, no eran de conquistar, no eran soldados, no eran incas expansionistas. A diferencia de los de Anan sí, estos son los guerreros, estos son los berracos que conquistan, se expanden. ¿Fue a partir de qué inca de Anan que se inicia el imperio del Tahuantinsuyo entonces? ¿Quién me lo diría? ¿Cuál es el inca que de Anan inició la expansión del Tahuantinsuyo? Te lo dije en la primera diapositiva. Era el gran Tupac, no, Pachacute. Pachacute fue a partir de él que empieza la gran expansión. ¿Y los otros, profesor? No, antes de Pachacute, los incas no salían del Cusco, estaban encerrados en el Cusco. Fue Pachacute que se animó y ¡fum! Logró la expansión. ¿Qué es lo que lo motiva a Pachacute iniciar la expansión? Esto. La mayor batalla que pudo haber hecho Pachacute fue la batalla de Yaguarpampa contra los chancas. Los chancas, claro, los famosos y temidos chancas que eran de Andahuaylas, Apurímac. Estos habían aterrorizado todo Apurímac, todo Ayacucho, todo Huancavelica. Y como ellos eran los gobernantes, los chancas dijeron, nuestro próximo objetivo será aplastar el Cusco, donde están esos incas. Pero el inca en esa época no era Pachacute, era el inca Huiracocha. Existió un inca llamado Huiracocha, se puso el mismo nombre que el dios Llorón, en serio, porque el inca Huiracocha, su nombre real era Hatun Topac. Hatun Topac. Pero él un día soñó, ¿y soñó con quién crees? Con el dios Huiracocha, el dios Llorón, que le dijo, ponte mi nombre cuando despiertes. Entonces por eso se cambió de nombre por Huiracocha. Bueno, entonces el inca Huiracocha no se enfrentaría a los chancas. Los chancas amenazaron invadir Cusco durante el gobierno de este famoso Huiracocha. Además, el inca estaba viejo, ya tenía más de 80 años, entonces escapó, huyó. Entonces, como escapó, es que Pachacútec decidió enfrentarse a los chancas. Pachacútec no era inca todavía, su verdadero nombre era Cusiyupanqui. Cusiyupanqui. Luego ya, después de vencer a los chancas, se convierte en Pachacútec, Pacha Tierra Cútec, transformador, el transformador del mundo. Pachacútec se puso así ese nombre justamente porque eso significa que con él empieza una nueva era, o sea, un imperio se iniciaba con Pachacútec. ¿Cómo fue que los incas derrotaron a los chancas? Esa es una buena pregunta. Los chancas tenían 8.000 soldados ese día, los incas 3.000. Perdón, ¿cómo? Los chancas, repito, 8.000 guerreros. Los incas, 3.000. ¿Y cómo ganaron los incas? Porque en plena batalla el cielo se abrió en dos. Y adivina quién apareció entre las nubes. El dios Huiracocha, el dios de los incas. ¿Y qué dijo? Voy a ayudar a mis hijos. Entonces tiró rayos desde el cielo y cada rayo le caía a una piedra. Y cada piedra se volvía en un soldado inca. 5.000 piedras, 5.000 guerreros incas. Y con esa cantidad de gente, los incas ganaron a los chancas. Claro, algunos ya se dieron cuenta que estoy hablando de una leyenda, la leyenda de los Pururaucas, correcto, la leyenda de los Pururaucas. Eso fue lo que contaron los incas cuando regresaron a su casa, profe, pero en realidad hubo una verdad. Claro, en realidad detrás de toda leyenda hay una verdad que ellos están ocultando con una leyenda. ¿Cuál fue la verdad? La verdad fue que el día de la batalla, todos los vecinos del Cusco, los Poques, Lares, Guayas, Ayarmacas, Santasayas, Aguaceras, un montón, los vecinos, fueron a mirar la batalla. Como en esa época no había fútbol, no había televisión, cuando escuchaban guerra, la gente se reunía a todos los cerros, así, llenecito la gente para ver el espectáculo. Y entonces en plena batalla decidieron dejar de mirar, bajaron de los cerros, se unieron a los incas y así les ayudaron a vencer a los chancas. Pobres chancas, quedaron sin cabeza. De sus huesos se hicieron flautas, de sus ojos collares, de su cráneo lo forraron de oro y bebieron chicha de jora, alucinante. Y ese Cusi Yupanqui, el ganador, se cambió ahí por Pachacute. Y él es el que inicia, pues, justamente el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, vamos con la pregunta. ¿Cuántos fueron los incas que hicieron el imperio del Tahuantinsuyo? Este mapa te va a decir la respuesta. Pachacute lo inició todo. Ahí está, color naranja. Bueno, con él empezó todo. Pachacute tenía un auqui, un hijo heredero. Ya lo conocemos, antes te lo presenté. Tupac Yupanqui. Ya, el de 16 años que capturó a los Chimú, a Minchancaman. Ese mero. Tupac Yupanqui, cuando era auqui, ya se conquistó a los Chimú. Acá lo estoy en la parte roja, ¿no?
aunque Pachacútec todavía seguía vivo, o sea, Pachacútec seguía siendo inca. Pero Pachacútec se murió, y como se murió, Yupanqui de Auqui se convierte ¿en qué? En inca. Y Yupanqui mira todo lo que continuó conquistando, la parte verde. Sin duda, Tupac Yupanqui conquistó más territorio que su papi Pachacútec. Y cuando muere Tupac Yupanqui, aparece Huayna Capa. Huayna Capa, bueno, no conquistó mucho, pero al menos conquistó algo, pues, ¿no? O sea, tú que has conquistado, pero ya, Huayna Capa es al menos algo, ¿no? Entonces, estos son los tres grandes incas que hicieron el Tahuantinsuyo. Estos son los tres grandes que hicieron el Tahuantinsuyo. Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Capa. Y después de Huayna Capa, ¿por qué no continuó la expansión? Porque estalló la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y para remate llegaron los españoles. Historia que ustedes supongo que conocen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es un poquito las obras que hizo Pachacútec para que aprendas más sobre por qué es considerado el mejor de todos los incas. Yo te he dicho solamente que es lo máximo por una razón, porque venció a los chancas. ¿Pero por qué más? Porque él mandó a hacer Machu Picchu. Él fue, él mandó a hacer el Coricancha, la fortaleza de Sacsayhuamán. Él decretó que el sol sea declarado Dios oficial junto con Huiracocha. Huiracocha y el sol tendrán el mismo level. Él decretó que el quechua ahora sí será la lengua oficial y ya no el puquina como era en sus orígenes, el quechua. Todos pueden hablar quechua, todos están obligados a hablar quechua. Pero si yo hablo muchic, ¿el inca me mata? No, te permite que sigas hablando tu muchic, pero estás obligado a aprender el quechua. Profesor, ¿eso puede venir? Claro, ha venido hace años. Preguntaron, ¿qué hacían los incas con las lenguas de los vencidos? Los respetaban, pero obligaban a que aprendan la lengua del dominante. A diferencia de los españoles, ¿qué hicieron los españoles con nuestro quechua? Nos obligaron a que lo olvidemos y lo veamos como una lengua de indios, o sea, que no valen, o sea, que da vergüenza hablar quechua y que el castellano es la lengua más fashion, ¿no? O sea, que nos hayan metido eso en 500 años de tiempo desde la colonia hasta el día de hoy es un rezago colonial. Sí, eso tenemos que entender, ¿no? O sea, estamos hablando del idioma del imperio y como muchos limeños les da vergüenza hablar quechua o que les enseñen quechua y que prefieran aprender inglés en el colegio y que no pidan un curso de quechua. Eso es bastante triste para nuestra cultura. Eso es el cambio de mentalidad, eso se llama aculturación, se llama, ¿no? Bueno, entonces todas estas obras las hizo el gran Pachacútec. Muchachos, turno. A ver, para ir terminando a los incas. Los espero. ¿Qué acontecimientos ocurrieron durante el tercer horizonte? Ya, a ver. Los Huarpa, ¿qué tienen que ver acá los Huari? No pasa nada. ¿Los incas asimilaron los aportes de las culturas anteriores? ¿Sí o no? Sí, te dije que eso se copiaron todo. No porque sean copiones, sino porque simplemente recogieron todos los aportes de las culturas anteriores. Huayna Cápac logró la máxima expansión del Tahuantinsuyo. Sí. El Tahuantinsuyo se expandió por el norte hasta Cuyo. ¿Cuyo queda en Argentina? No. En la costa norte, los incas conquistaron a la cultura Chimú. Sí. 2, 3 y 5. Hay clave. Ahí está. La clave de 2. A ver, regalo. A ver, lean esa. ¿Con qué? La fase imperial se inicia con... Ya, pues te dije que era regalo. Ajá, con... perdón, ¿cuál era? Con el ascenso del trono de Pachacútec. Vamos ahora con la parte de la política y luego la sociedad y la economía. Bueno, lo primero que voy a contar es la política. Tenemos al Sol, hijo de la Luna, ¿de acuerdo? Pero el Inca gobierna 4 suyos, ¿cierto? Y ni modo que el Inca pues tenga que estar en los 4 suyos al mismo tiempo. Por eso es que necesitaba un gobernante para cada suyo. ¿Cuántos gobernaban un suyo? Un gobernante. ¿Cuántos gobernantes en total habían para los 4 suyos? 4 gobernantes. Y el Inca era el jefe de todos los suyos también. El jefe de cada suyo se llamaba el Apocuna. Eran los asesores del Inca. Era como decir un consejo de ministros actualmente. Claro que conformado por 4 ministros. Ese era el Apocuna. Y los 4 Apocunas formaban el Consejo Imperial. Jefe de un suyo.
Ahora, si yo te digo, los suyos, supongamos que este es un suyo. Este es un suyo. ¿Los suyos en qué los dividimos? ¿En suyitos? No. Cada suyo lo vas a dividir en provincias, así como el Perú, que tiene regiones, departamentos, distritos, ¿no? Y el jefe de una provincia se llama el Apunchik, también conocido como Tucricut. El Apunchik o Tucricut es el jefe de una provincia. ¿Ya? El Tucricut es el espía que todo lo ve, que todo lo oye, que todo lo vigila, para que nadie lo vaya a traicionar al Inca. El espía, que para en todo sitio. Al único que no va a vigilar es al Inca, obviamente, y tampoco a los apocunas, porque los apocunas son demasiado, o sea, son de demasiada confianza para el Inca. Jamás traicionarían los apocunas. Pero el Tucurucuy vigila al Apunchí, al Curaca, que es el jefe del Ayu, o al Purej, que es, digamos, en nuestro caso, nuestro papá, el jefe de la casa, el papá, o tal vez la mamá, no sé cómo cambian ahora los tiempos también, pero en los incas era el jefe, el varón, el Curaca, el Purej. Entonces, el Tucurricuy es el espía. ¿Ya? No te olvides esto, chicos. Inca, máxima autoridad. Consejo Imperial, los 4 apocunas, uno por cada suyo. Grandes asesores. El Apunchí gobiernan una provincia, o una provincia, las provincias en quechua se les llama guamanís. Una provincia en quechua es un guamaní. ¿Ya? Y el Tucurricuy el espía. El curaca el jefe de la comunidad o del ayu. Ya sabemos que un ayu es una gran comunidad, como decir de toda tu cuadra es una comunidad, tu barrio, ¿no? Entonces, el jefe sería el curaca. No te olvides que la vida del Inca era extraordinaria, no era como nuestra vida. El Inca ni comía, le daban de comer en la boca. El Inca ni caminaba, lo cargaban en su litera. El Inca ni se bañaba, le bañaban sus 500 mujeres todas las mañanas en los baños calientitos, los baños termales del Inca. El Inca ni se lavaba la boca, constantemente escupía después de almorzar, pero no escupía a la tierra, porque eso sería escupir a la madre, la Pachamama, madre tierra. Una sirvienta ponía su mano para recibir todo el escupitajo del Inca durante todo el día, y la sirvienta está obligada a desaparecerlo inmediatamente tragándoselo. Para ella era lo mejor que pudo haber tenido, porque tomar algo del hijo del sol es lo más sagrado que pudiste haber hecho. Muy bien, dejemos la política. ¿Y qué dirían de esa pregunta? Los Tucricuts o Apunchí. ¿Quiénes eran los Tucricuts o Apunchí? Aquí lo he puesto. Ya. A ver. En la organización política del Estado Inca cumplieron la función de... Ella. Y la clave es... No es la BESO, es la E, gobierno de provincias. Provincias o guamanís se llaman, ¿verdad? Ya. Vamos ahora a la pirámide social. La pirámide social, donde tenemos... Profe, disculpe, ¿la diferencia entre la pirámide política y la social cuál es? A ver, la volvemos a poner. Puedo haber hecho una pirámide si quieren acá también. La diferencia está en que aquí todos son políticos, todos son jefes de algo, unos más poderosos que otros. El Inca hasta el Purej, que es el jefe de una casa. Pero en la social lo que tenemos son el grupo de arriba y el grupo de abajo, los gobernantes y los gobernados, la clase dominante y la clase dominada, la nobleza y el pueblo, ¿no? O sea, los de arriba y los de abajo. Hoy día, ¿cómo serían? Los ricos y los pobres, ¿no? Empecemos con la clase dominante. La realeza va de la mano con la nobleza. Existen dos noblezas, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Si te pregunto, ¿qué nobleza pesa más? Ay, profe, pues la de sangre. ¿Y por qué? Porque llevan la sangre del Inca. En otras palabras, si descubro que tú y yo tenemos la misma sangre, ¿qué somos? Familia. La familia del Inca, dímelo en quechua, ¿cómo se le dice? Panaca. La panaca es la familia del Inca. ¿Y quiénes conforman dicha panaca? El Inca, su esposa principal, la Coya, el heredero, el Auqui, y todos sus 1900 y tantos más que faltan. O sea, podían haber hasta 2000 personas en la familia del Inca. Claro, de la panaca, los tres más poderosos de la panaca conforman la cúspide, la realeza. O sea, la realeza es parte de la panaca, solo que la panaca es la familia del Inca, como 2000 integrantes. Profe, ¿por qué tantos? Cuenta ya, 2000. Inca, Coya, Auqui, 500 mujeres, 400 tías, 400 tíos, 300 primos, 300 primas, 100 abuelos, 100 abuelas, bisabuelos, o sea, todo eso forma la panaca, pero los que están en la cúspide es la realeza, que es la parte más, digamos, la cerecita de la panaca, digamos así, ¿ok? Ahora, pregunta que te pueden hacer,
de todos los miembros de la panaca o familia real del Inca, ¿cuál es el único integrante que no puede pertenecer a la panaca? Porque tiene que hacer su propia panaca. El único de la panaca que no puede pertenecer a la panaca de su padre y tiene que hacer su propia panaca, si alguno lo ha leído, excelente ahí, Jocelyn y Pedro, el Auqui. El Auqui, cuando se entera que va a ser el futuro Inca, tiene que hacer su propia panaca. ¿Por qué? Porque ni modo que él herede las tierras que conquistó su papá. Ni modo que el Auqui herede, cuando se vuelva Inca, las 500 mujeres de su papá. El Auqui, al enterarse que será un futuro Inca, tiene que empezar de cero. Tiene que empezar sus propias conquistas. Cuando ustedes decidan casarse, ¿van a llevar a su esposa o a su esposo a la casa de sus papás? No, pues cuando tú le digas a tu mamá y a tu papá, mamá, papá, estoy de novio o de novia, ¿qué te van a decir ellos? Excelente hija, excelente hijo. Supongo que ya habrás buscado tu propia casa, porque a esa aquí no me la traes. Suele pasar. Ya, entonces, eso sería igualito con el Auqui, ¿verdad? El Auqui, al enterarse que ya está listo para ser el futuro Inca, tiene que hacer su propia panaca. Tenemos también la otra nobleza, la nobleza de privilegio. Y la nobleza de privilegio, por supuesto, no lo conforma ya la familia del Inca. Pero ¿por qué son ennoblecidos algunos que no son parientes del Inca? Por las cosas buenas que han hecho a favor del imperio. Si tú haces algo extraordinario por los incas, a pesar que no eres parte de su familia, el Inca te ennoblece. Hay dos tipos de nobleza de privilegio, advenediza y de recompensa. Esta me interesa mucho, la primera, la advenediza. ¿Por qué? La nobleza advenediza lo integran los jefes vencidos por el Inca. Lo integran, repito, los jefes vencidos por el Inca. Les voy a poner un simple ejemplo. ¿Cómo se llamó el rey Chimú que el chiquillo de Tupac Yupanqui lo conquistó y le gustó su traje de oro? ¿Cómo se llamaba? Minchancaman, ¿no? Ya, Minchancaman. Ese es el jefe Chimú. Ya, vamos a poner el jefe Chanca, el jefe Chimú, el jefe de los Huancas, el jefe Chachapoya. Ya, y yo soy el Inca, vamos a decir. Y ustedes son jefe de una de sus culturas. Y ustedes elijan ser jefe de cualquier cultura. Pero yo soy el Inca. Y yo a todos ustedes, siendo jefes de una cultura, yo me los conquisto a todos ustedes. Yo a todos ustedes me los conquisto, militarmente, ¿no? Militarmente estoy hablando, me los voy a conquistar. Entonces, como ustedes son mis enemigos, y no solo son mis enemigos, son los jefes del pueblo vencido, yo no los mato. Yo los vuelvo nobles de privilegio advenedizos. Y sí, ustedes algunos preguntarán, ¿y por qué no los mata si son sus enemigos? Porque si los mato, ¿qué va a pasar con el pueblo vencido? Va a buscar venganzas, rebeliones. Y eso es lo que yo no quiero. Yo los he conquistado para que sean mis amigos. Yo, siendo el Inca, los he conquistado para que sean parte del Tahuantinsuyo. Se olviden de la camiseta Chimú y se pongan la camiseta Inca y sientan cariño por el Cusco y olviden su Trujillo, olviden su Huancayo, olviden su Ayacucho, quieran al Cusco, para convencerlos que se enamoren de los incas. A los jefes vencidos, ¿quién le regalaba el Inca? Lo volvían noble de privilegio y le regalaban a su hija también, lo que te conté hace un rato. Y el jefe vencido también le entregaba la hija al Inca. ¿De dónde crees que el Inca sacaba 500 mujeres? Eran las mujeres que habían sido regalos de todos los jefes vencidos en todo el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Entonces es interesante cómo había una nobleza llamada advenediza. Y esa era, pues, ¿no? También tenemos la nobleza de recompensa. Esta es la que hace un rato te estaba diciendo. Si tú has hecho algo bacán por los incas, te recompensa. Por ejemplo, ser profesor, o la mauta, o simplemente ser un soldado que por el Inca tú, que tú luchaste como los dioses, como los grandes. El Inca te recompensa volviéndote noble por haber peleado tan bien en su ejército, a pesar que ese soldado no era nada del Inca, ¿no? Entonces son recompensados. Incluye los amautas, ¿ah? O los grandes profesores. Finalmente tenemos el pueblo. Acá están. Ellos integran el pueblo. En esa época nunca se llamaban indios. La indio o la indígena. Nunca se llamaron indios. ¿Quién tuvo la culpa de que hasta el día de hoy a la gente de la sierra se le diga indio? La culpa la tuvo Cristóbal Colón, porque creyó que había descubierto la India, ¿verdad? En realidad se llamaban Hatunrunas. Los indígenas en la época del Tahuantinsuyo se decían Hatunrunas. ¿Qué significa Hatunruna? Hombre inteligente, hombre grande, hombre importante, hombre que no es un animal, es un hombre pensativo. Claro que no todos se portan bien. Hay Hatunrunas que son subversivos, que se pueden rebelar o que saben hacer trabajos
en la chacra mejor que otros, el Inca los estudia y les dice, esta gente es peligrosa, paran rebelándose cada rato, los voy a botar de su suyo a otro suyo, que se vayan a vivir a lugares muy lejanos para que se disgreguen y ya no planeen rebeliones. A esa gente que era trasladada se llamaban mitimaes o mitmas. ¿Qué son los mitimaes o mitmas? Los trasladados de un lugar a otro, por diferentes razones, principalmente porque eran subversivos, y también porque, por ejemplo, podían colonizar territorios. Te pongo un ejemplo simple de qué es colonizar. Ya te había hablado un poco de esto. Mira, mi abuelito es de Puno y él me enseñó de niño a cultivar totora para hacer los caballitos de totora. Ya, si yo hubiese vivido en la época de los incas y vivía aquí en Lima, el inca me hubiese votado a Puno como mi timae para que colonice totora en Puno. Porque aquí en Lima nadie cultiva totora, pues, no me interesa, pero en Puno sí. Entonces, no solamente el inca te votaba de un suyo a otro porque eras un subversivo, peligroso, sino también porque tenías algún conocimiento que el inca quería usarlo en otras regiones para algún beneficio, en este caso agrícola, ¿verdad? Colonizar diferentes lugares agrícolas. Entonces, esa es la idea del mitima. Está clara la idea, ¿cierto? Si no, pregúntenme nomás. ¿Ah? Los yanaconas son sirvientes que no son esclavos, porque los esclavos eran los piñas. ¿Cuál es la gran diferencia entre un yanacona y un piña? Que al yanacona no lo matan. Al yanacona no le hacen trueque. Algo que al esclavo sí. Porque el esclavo es nada. El yanacona es el sirviente del Inca, de su familia, del palacio. Le atiende a él y le atiende a su panaca. Son yanaconas. Profesor, pero ¿por qué no pueden ser llamados esclavos si sufren? Es que los yanaconas tienen derecho a una parcela de tierra para que de ahí vivan. Y también pueden ser ennoblecidos si se portan muy bien o se ganan la confianza del Inca. Ah, ya, pueden ser ennoblecidos, no son esclavos. Los esclavos son los piñas. Ellos vivían en la selva. Ahí les daba la uta. Ahí les daba la uta. A ver, los yanaconas no tenían ayus. Ellos, antes de ser yanaconas, sí vivían en ayus. Pero cuando los convirtió en yanaconas, perdieron su ayu, y ya no podían participar de la reciprocidad. No podían volver a su pueblo. Paraban encerrados en el palacio sirviendo al Inca para siempre. Y sus hijos heredaban el cargo de yanacona. O sea, también habían yanaconitas. ¿Correcto? Eso es más o menos lo que me has preguntado. Está muy bien sobre si los yanaconas tenían ayos. No tenían ayos. Los perdían cuando se convertían en yanaconas. Los piñas vivían en la selva alta, ahí cultivando hojas de coca. Y ahí les daba una bacteria llamada lauta que se les terminaba cayendo la piel y así terminaban pudriéndose, saliéndole gusanos. Muy bien, eso es un poco la parte social, mira, desde el Inca hasta los esclavos. Y la última diapositiva que quería enseñarles, primero esa pregunta, chicos, a ver. En la organización social del Tahuantinsuyo, a la nobleza de privilegios se accedía por, a ver, a la nobleza de privilegios se accedía por, de privilegio, ¿eh? Se accedía por servicios brindados por el Estado, claro, advenediza y de recompensa. En este caso se refiere más a la de recompensa, ¿correcto? Está más, chicos, a ver. En el Imperio Incaico, los Catumrunas se encontraban... Ella, Yo ya pues. tengo la clave. Ella. Ella, ya, todo lo que tú quieras. Esa es la clave, perfecto. Los Catumrunas se organizaban en ayus porque eran los indígenas comunes y corrientes y estaban obligados a tributar en beneficio del Estado. Sobre el tributo vamos a hablar de la mita en un instante. Ahí está. Con esta vamos a terminar para entrar a Historia Universal porque no quiero comer más tiempo. Bien, entonces tengo que hacer magia porque el programa es corto y yo quiero que ustedes aprendan todo el curso bien aprendido. Esa es mi intención aquí, no tengo otra. Chicos, les voy a hacer una pregunta muy sencilla para que puedan entender la economía inca. ¿Cuál crees que era el secreto de los incas para que no haya habido pobreza? En los incas no había mendigos, no había desempleados, no había niños vendiendo caramelos en las combis, ¿no? O sea, no había ningún sistema de pobreza. Entonces, ¿cuál era el secreto de los incas? No conocían moneda, no conocían el mercantilismo, no conocían lo que son las empresas, no tenían, pues, el mercado globalizado que hoy, ni la modernidad que hoy el mundo tiene, y mira cuánta desigualdad tiene el mundo, el Perú, obviamente. ¿Cuál era el secreto de los incas sin haber tenido la tecnología que hoy tenemos para que su sistema haya sido tan igualitario?
dos grandes principios. Más que el trueque, Jocelyn, más que el trueque, eran los principios de reciprocidad y redistribución. A ver, ¿cómo funciona esto? En la mentalidad del hombre andino está bien clavada la idea de la reciprocidad. Es decir, si yo te ayudo, es porque yo espero que tú también me ayudes. No sé si alguna vez les ha pasado con tus abuelitas que han visitado de provincia. ¿Quién no tiene abuelitas de provincia, no? Mi abuelita es huancavelica. Y cuando mi abuelita de Huancavelica venía a Lima a visitarme, me traía mi costal de queso, mi cancha, mi pachamanca, todo su vicuñita, todo traía, ¿no? Y yo feliz, ¿no? Y cuando nosotros vamos a visitarla, entonces le llevamos algo también de Lima, ¿no? Me acuerdo que le llevaba, no sé, un PlayStation, no sé, una vez le llevaba. Ya bueno, entonces esas cosas hay que agradecer. Si yo te ayudo es para que tú me ayudes. Vecina, ¿te ayudo en tu chakra? Gracias. ¿Por qué el vecino se ofrece a ayudarle a la vecina en la chakra? Porque quiere más tarde que ella también le ayude en su chakra. Eso es recíproco. Así es, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Yo te ayudo y tú me ayudas, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de reciprocidad, la reciprocidad asimétrica. ¿Cómo es asimétrica? Aquí está, tengo una imagen de qué es la reciprocidad asimétrica, llamada también redistribución. Aquí está. En esta imagen se puede entender la segunda, la redistribución. La que ahorita te expliqué es la reciprocidad. Esta es la redistribución. ¿Qué es la redistribución? La redistribución no es otra cosa que otra reciprocidad, pero una reciprocidad desigualitaria, una reciprocidad asimétrica. Porque la que te dice del ejemplo de aquí es simétrica. Un ejemplo de reciprocidad simétrica en tu caso, oye amiga, te enseño HP y tú me enseñas álgebra. ¿Eso es simétrica o asimétrica? Eso es simétrica, ¿no? Porque son dos cursos que te ayudan y te necesitas para ingresar. Pero ¿cuándo es asimétrica? El Inca, vamos a poner, aquí juega el Inca, el Curaca y el pueblo. Entonces, el Inca, ¿qué le dice al pueblo? Páguenme sus impuestos. Y el pueblo tiene que obedecer, pues ya. Entonces el pueblo entrega sus impuestos en comida. El impuesto se lo entrega al curaca y el curaca se lo da al Inca. Profe, ¿y por qué el pueblo no se lo da de frente al Inca? Porque al Inca nadie lo mira, al Inca nadie le habla, al Inca nadie le toca. Es el hijo del sol. El curaca es el único autorizado para hablar con el Inca. Entonces el pueblo le da sus impuestos al curaca para que el curaca se lo dé al Inca. Ya, hasta ahí, chévere. O sea, ¿quién le ha hecho un favor a quién? El pueblo le ha hecho un favor al Inca. El Inca está lleno de comida. Bacán. Terremoto, un huaico, una sequía. El pueblo no tiene que comer. ¿El Inca se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo su pueblo muere de hambre? No. ¿Qué hace? Agarra la comida que era de los impuestos del pueblo y se lo entrega. Eso se llama redistribución. Profesor, pero ¿por qué es desigualitaria? Pues porque esa comida que el Inca ha devuelto no es su comida, no sacó de su olla, no mató a su panaca ese día sin darles el almuerzo. Era la misma comida del pueblo que se lo está devolviendo. Pero le hizo un favor el Inca al pueblo. Eso es reciprocidad, pero desigualitaria. Te pongo otro ejemplo. El Inca te manda a hacer Machu Picchu. Tú vas a renegar, su cargando esas piedrotototas, ese Inca abusivo. Ya, pero lo hiciste. 10 años construiste Machu Picchu. ¿Qué te va a dar el Inca a cambio de que tú le hiciste su Machu Picchu? No te va a dar otro Machu Picchu, ¿verdad? Te va a regalar comida, te va a regalar tierras, te va a regalar ropa, ¿no? Entonces el pueblo dice, ese Inca, ¿cómo nos regalen cantidades extraordinarios? 500 kilos de camote, 500 costales de yuca, 300 de hojas de coca, en fin. ¿De dónde sacó tanta comida el Inca para regalarle al pueblo en gratificación por la construcción? Era su misma comida que lo había pagado como impuestos, pues. Eso también es otro ejemplo de redistribución. Muchachos, esto tienen que entenderlo muy bien, porque si entienden bien qué es la reciprocidad y la redistribución, será muchísimo más fácil que entiendan la diferencia entre los tres tipos de trabajos, Aini, Minca y Mita, que es justamente lo que a continuación voy a explicar para ya terminar ahora sí. Primero, los tres son trabajos, pero la gran diferencia está en a quién beneficia. El Aini es un trabajo donde un vecino ayuda a otro vecino o una familia le ayuda, por ejemplo, a techar la casa de la otra familia para que ésta también le ayude a techar la casa a la familia que ayudó inicialmente. Entonces, eso es Aini.
donde o sea, es un trabajo que beneficia a 2 personas o a 2 familias de un ayo. Eso sería reciprocidad simétrica o asimétrica. En el caso del AINI sería reciprocidad simétrica, porque la devolución del favor ha tenido que ser en las mismas condiciones. Vamos con la MINCA. En la MINCA es otro trabajo, pero el que se beneficia aquí es todo el ayo. Un ejemplo, todo el ayo se beneficia. Yo soy el curaca, jefe del ayo. Chicos, ¿qué pasa, curaca? Se atoró el canal de agua de nuestro ayo. ¡Hala, qué pena! Se atoró el canal de agua. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Mañana todos a la MINCA a reparar ese canal. ¿Quién lo va a reparar? Todos. ¿Qué? ¿Y por qué todos? ¿Acaso yo lo atoré? Porque el canal es de todos. Ah, entonces al día siguiente todos reparando el canal. ¿Quién se benefició con la reparación del canal? Todo el ayo. En la MINCA, ¿quién se beneficia? Todo el ayo. ¿Adivina quién es el único que no trabaja? El curaca. El curaca solamente al final le da su chicha de jora para que se refresquen y les da permiso para que empiece una fiesta. Y esa fiesta es una borrachera con chicha de jora hasta perder el conocimiento. Entonces, en la MINCA, más que reciprocidad simétrica, se ve reciprocidad asimétrica. La reciprocidad simétrica no es otra cosa que la redistribución. Y el mejor ejemplo está en la MITA. A ver, ya te lo mencioné hace un rato. El Inca te manda a hacer Machu Picchu. Y a cambio, el Inca, ¿qué te entrega por haber tú cargado tantas piedras? Comida, ¿no? Ropa, telas, tierras, textiles. Pero o sea, ¿quién se beneficia en este trabajo? Se beneficia el Estado, porque Machu Picchu no va a ser para un indígena, no va a ser para un ayo, es para el Estado. Otro tipo de trabajo por MITA es cuando el Inca te manda a hacer una fortaleza, un templo, o ¿cómo se llaman los que corren rápido para llevar los mensajes? Claro, ¿Los chasquis? Los chasquis, el chasqui está trabajando por MITA, porque el Estado necesita comunicaciones rápidas. El servicio militar obligatorio es por MITA, porque el Estado se beneficia de las Fuerzas Armadas. Y claro, el Inca, a cambio de que tú le construyas una obra pública, te regala comida en cantidad. Comida que no es su comida, ya te dije que esa comida la sacó de los almacenes o colcas. Entonces, la MITA también termina siendo una reciprocidad asimétrica, llamada también redistribución. ¿Y saben por qué me interesó insistir en esta explicación? Porque suele venir con frecuencia. Esta diapositiva, repásenla muy bien porque de acá han salido varias preguntas. AINI, reciprocidad simétrica, y MINCA y MITA, redistribución o reciprocidad asimétrica. Bien, chicos, lo voy a dejar aquí en el tema de los incas. Y wow, estamos terminando aquí los incas. Esa era la idea, yo tenía que terminar con